Cada chica, al menos una vez en su vida, soñó con un amor ardiente con un apuesto príncipe, y cada vez que otra chica era abrazada por un príncipe, deseaba que esa noche nunca terminara. Nuestra prota, Julieta, es la doncella que debe esperar de pie, ya que es la encargada de la limpieza de la habitación de este irritante príncipe. Por alguna razón, él la llama antes de que haya terminado y ella debe escuchar todos los detalles de su noche ardiente, por lo que Julieta desearía que hubiera un interruptor de silencio en alguna parte. Pero bueno, no hay algo como eso en esta vida, aunque quisiéramos. Lo que sí, es que el príncipe Kilian, segundo en la línea de sucesión al trono, duque de Bertino, abrió las cortinas de su cama y le dijo a Julieta que enviara a la chica a casa. Ella solo estaba observando al príncipe intentando actuar como una tipa dura, pero claramente era difícil lograrlo cuando al frente estaba el príncipe sin nada que tapara sus partes. Sí, este duque es un tipo muy desvergonzado. Al final, nuestra prota tuvo que cumplir la orden. Había estado de pie en su habitación durante un par de horas mientras el príncipe estaba con aquella chica. Julieta se acercó a la chica con la que Kilian había estado pasando un buen rato antes y le dijo que debía irse antes de que saliera el príncipe, pero todo lo que recibió como respuesta fue un puñetazo en la cara de esta chica, quien le gritó que una criada no podía darle órdenes y dijo que esperaría hasta que el príncipe saliera del baño, por lo que no iba a irse. Julieta trató de mantener la calma, ya que sabía que no encontraría un trabajo mejor remunerado en ningún otro lugar. Calmadamente dijo que si el príncipe veía a esa chica después de salir, se enojaría mucho, así que debería ponerse sus cosas y no hacer un escándalo allí. La chica finalmente recogió todas sus cosas, pero al final dijo que en cuanto se convirtiera en la concubina oficial del príncipe, se desharía inmediatamente de esta criada tan insistente. Su orgullo no le permitía ser expulsada como las criadas. Sin embargo, la situación era divertida para Julieta, pero aún así la chica se marchó. Después de eso, Julieta comenzó a limpiar. Lo hacía siempre después de las noches apasionadas del príncipe Kilian, pero cada vez era lo mismo. Ella deseaba poder decirle que fuera más selectivo con las chicas, pero como era un príncipe, ninguna chica se atrevería a ser grosera con él, así que no le importaba con quién se acostaba. Pero finalmente, el príncipe salió del baño y le pidió a Julieta que le trajera té. A la prota, por supuesto, no le importaba cómo él se veía, aunque se preguntaba acaso no le da vergüenza andar así, pero el príncipe no parecía tener ninguna timidez, ya que ni siquiera cubría su torso con una bata. Julieta le preguntó si podía cambiar la ropa de cama primero y luego traería el té. El príncipe parecía disgustado porque no pensó que le harían tales preguntas, pero finalmente aceptó. Después de eso, Julieta salió a buscar té, mencionándose que debe mantenerse en calma e indiferente, sin importar lo que vea o sienta. El príncipe nunca muestra emociones y todos hablan de su frialdad e indiferencia. También se han despedido a muchas criadas porque hacían un escándalo tras ver lo que ella ve todas las noches. Julieta, quien se encarga de los asuntos secretos del príncipe, todas las noches estaba en guerra con las chicas que van a su cama, pero ella lo soportaba, ya que la paga es buena e importante para ella, aunque es un poco agotador. En eso, se nos muestra a la verdadera Julieta, la cual realmente tiene un tono de piel claro en su rostro y también tiene que llevar una peluca muy pesada todos los días para ocultar su verdadera identidad. Esto tiene una razón, la cual la sabremos más adelante. Por ahora, su jornada laboral terminó y se acostó en la cama, pero como estaba muy cansada, ni siquiera notó que había agua allí. Cometió un error tan precipitado y ni siquiera revisó la cama antes de acostarse. Rápidamente limpió todo y se cambió de ropa y después de eso finalmente se fue a dormir en el suelo, pero de todos modos no pudo conciliar un sueño reparador y estaba asombrada de su dedicación a su trabajo. Por la mañana, ya volvió a ser la Julieta de siempre, trabajando junto con otras personas en el teatro. Esta vez olvidó coser sus pantalones antes del día de hoy y tuvo que hacerlo con urgencia, pero faltaba menos de una hora para el concierto, por lo que muchas personas no estaban contentas con su actitud hacia el trabajo. Julieta cumplirá 17 años este año y algunas personas están preocupadas por ella porque la sociedad siempre juzga por las apariencias. Aunque esté en su mejor momento, no hay forma de ocultar sus defectos y tuvo la mala suerte de nacer como hija ilegítima de un marqués, pero su cuidado cayó en manos de la directora del teatro luego de que su madre muriera, ya que ella decidió que sería lo mejor teniendo en consideración que el marqués es un tirano. Julieta entendía perfectamente por qué Amelia y Sofía estaban tan preocupadas por ella, ya que dinero, honor o fama era algo que Julieta no tenía gracias al haber nacido con un aspecto mediocre y sin estatus en la sociedad. Finalmente, Julieta terminó de coser los pantalones que necesitaba aquel actor, pero no quería entregárselos personalmente, porque el actor que los llevaba puestos la miraba de manera extraña últimamente. Así que encontró a un chico y le pidió que llevara esos pantalones al actor Jacob, y a cambio, podría darle una galleta. Julieta se sentía aburrida de una vida en la que otras personas controlaban su destino desde que tenía 5 años.
Un día, cuando Julieta tenía 5 años, la echaron de la mansión, y el guardia intentó calmarla diciendo que el marqués estaba un poco enfadado. El chico también estaba preocupado. Julieta era muy pequeña después de todo, pero mencionó que ya entiende él por qué el marqués los echó tan repentinamente. Es porque recientemente tuvo un hijo, su heredero, con su mujer, y decidió deshacerse de la concubina con la que estuvo todos estos años. Luego, su madre llegó, muy preocupada y triste por la situación. No sabía qué hacer, pero su hija la tranquilizó y le dijo que no podían quedarse allí más tiempo, así que debían pensar en dónde ir porque pronto oscurecería. Su madre incluso lloró ante lo valiente que era su hija y se dio cuenta de que, incluso a una edad tan temprana, ya decía la verdad. Como dijo, necesitaban ir a algún lugar donde pudieran estar con otros niños, porque si seguían sentadas frente a las puertas de la mansión, nada cambiaría. Afortunadamente, el guardia, que ya necesitaba volver a casa, se dirigía a la ciudad, así que se ofreció a llevarlas también y aceptaron de inmediato. De hecho, el verdadero nombre de la prota no es Julieta, sino su nombre real es Jenna, y no fue su elección estar en el cuerpo de una niña de 5 años que se marea en los viajes. Ella pensaba que, siendo la hija ilegítima del marqués, al menos tendría lo suficiente para vivir, pero bueno, parece que estaba equivocada. Lo que sí fue bueno para ella, y también lo agradecía, era que ella y su madre tuvieran un lugar donde quedarse esa noche. Sin embargo, sus vidas solían ser tan impredecibles como una vela al viento. Cuando llegaron a la ciudad, su madre decidió quedarse en el lugar donde solía trabajar para que tuvieran un lugar donde dormir por un tiempo. Aunque estaba muy triste, su madre llevó a Julieta a una casa realmente lujosa. Era la residencia de Maribel, la directora del trabajo. Julieta estaba entusiasmada, pero no fue hasta que ella tenía casi 17 años que se dio cuenta de lo estúpida que había sido, ya que le entregaron un documento que afirmaba que su pago por quedarse en esta casa era que, en su 17º cumpleaños, se convertiría en el títere del duque Miguel. Seguro que no podía ser que le estuvieran cuidando en esta casa por pura bondad, así que lo único que deseaba era escapar lo antes posible de este lugar donde la prudencia brillaba por su ausencia. Fue a ver a la directora del teatro, llamada Mirabel, para preguntar cuánto valía su cuerpo, mejor dicho, cuánto había pedido el duque Miguel por ella. Si Mirabel le dice cuánto vale, Julieta intentará pagarle para finalmente ser libre. Esa era la idea de Juli, pero la directora intentó disuadirla porque en este mundo nada es tan sencillo. Después de todo, si el duque Miguel le toma cariño a Julieta, él tendrá una relación favorable con él en el futuro y evitará que nadie la controle. Pero incluso si a él no le gusta, no debe olvidarse que hay otros nobles que podrían gustarle, y más aún, no olvidemos que debajo de su disfraz se esconde una rara belleza. La directora Mirabel era una mujer muy hipócrita que quería vender a Julieta a un hombre lo suficientemente mayor como para ser su padre, y lo llamaba cuidado, pero Julieta sentía incluso náuseas solo de pensarlo, y nunca tuvo la intención de que eso sucediera realmente. Solo de pensarlo se sentía enferma, y si vomitaba en la cama en su primera noche con el duque, podría poner fin a su vida a la temprana edad de 17 años. Está segura y sabe que su vida es solo suya, y puede que tenga que maquillarse y disfrazarse durante el resto de su vida, pero es mejor que ser apuñalada en su cama. Se acercó a la directora y le dijo que, en esta situación, no era ella quien era ingenua, sino la propia directora, porque si el duque Miguel le toma cariño, ella podría decirle algo malo sobre la directora y Mirabel podría despedirse de su vida tranquila. Julieta promete que cada minuto después de que ella se fuera, la directora se sentará y esperará nerviosamente el colapso de su negocio, por lo que acaso no sería mejor evitar el daño por adelantado. Dicho esto, Julieta le pregunta cuál es su valor, ya que ella está dispuesta a pagar esa cantidad. La directora dijo con una sonrisa en el rostro que valía 5.000 tornos, preguntándole a la prota acaso es más de lo que ella pensaba. Mirabel también le dice que esta cantidad era muy grande solo por el hecho de que ella había recomendado a Julieta al duque. La cantidad se volvió tan grande, especialmente porque él es un hombre muy rico. El ojo de Julieta ni siquiera parpadeó después de descubrir todo esto. Ella comentó que se esforzará, aunque la verdad es que la directora mintió, ya que le había dicho a Julieta que valía el doble de lo que realmente le ofrecieron. Era evidente que no era tan simple para Julieta cumplir con esa meta, pero aún así, Mirabel se sorprendió mucho por su reacción, ya que ni siquiera se inmutó. Juli se fue después de eso, y una vez que estuvo sola, se angustió al saber que ahora tenía que reunir 5.000 tornos. Sonaba muy irreal, pero si no los encontraba, algo terrible le iba a suceder. Así que no sabía qué hacer. Decidió para empezar, calmarse y pensar con calma. Recordó que Morgan había dicho que el marqués estaría en la ópera, y en ese momento se dio cuenta de que esta oportunidad le había caído del cielo. Aunque la suma era demasiado grande, podría reunir su voluntad y enfrentar a su padre. Luego fue a ver a Morgan y se enteró de que el hombre sentado en la audiencia era el marqués,
y Morgan lo había visto por última vez cuando era joven hace 10 años. Pero el marqués ni siquiera había envejecido y seguía luciendo igual de apuesto. Este era el hombre que había la abandonado irresponsablemente a ella y a su madre. Julieta sintió una tristeza al mirar al hombre que apenas recordaba, pero no actuó en consecuencia. Se dio cuenta de que este hombre había arrojado a su hija a las calles y como había fallado en su deber como padre, seguramente le daría 5.000 tornos como compensación. En ese momento, se le acercó su otra hija, quien era legítima y entre ellos parecía ser perfecta y armoniosa, así que Julieta no pudo evitar su tristeza y huyó. Familia, quiero presentarles a los nuevos auspiciadores del canal, Mangua. Mangua no es solo un curso, es una comunidad para dibujantes, desde principiantes hasta profesionales, que quieren mejorar sus habilidades y aprender a ganar dinero con sus obras. Yo misma lo probé, y les digo algo, he mejorado más en 2 meses que en 2 años practicando sola. Pasé de esto a esto. En Mangua aprenderás técnicas de dibujo de manguas, recibirás retroalimentación de otros artistas y descubrirás estrategias efectivas para publicar tus obras y generar ingresos reales. Si te apasiona el dibujo y quieres crecer de verdad, únete hoy a Mangua haciendo clic en el enlace del primer comentario y empieza tu transformación. Mientras corría, comenzó a darse cuenta de que, aunque era su padre biológico, no lo había visto en más de 10 años y él ni siquiera se había molestado en preguntar cómo estaba su hija. Incluso si iba y decía que estaban tratando de venderla por 5.000, ni siquiera miraría en su dirección, porque si tuviera algún sentimiento paternal por ella, nunca habría dejado que su hija mayor creciera en un lugar donde los pervertidos siempre se detenían para comprar chicas para sus fetiches. Julieta se menciona que cometió un error al pensar que su padre podría ayudarla. Entonces ella corrió hacia la directora y le preguntó si podía obtener un plan de pago a plazos de 80 meses para pagar los 5.000 tornos. Pero la directora se negó y pensó que era una broma en general. Pero Julieta dijo que no bromea, especialmente cuando su vida depende de ello. Después de todo, puede ganar alrededor de 70 tornos al mes, que es una cantidad pequeña, pero puede pagarlo en 80 meses. Así que dijo que, aunque no de inmediato, la directora podría recibir su gratitud y dinero, o podría soportar el odio y la venganza de Julieta por el resto de su vida. Así que la elección estaba en manos de Mirabel en ese momento. La directora pensó que incluso si Julieta era de ascendencia mixta, aún pertenecía en parte a la nobleza, y el futuro era impredecible, por lo que aceptó la oferta después de todo, pero preguntó qué haría con los intereses que se acumularían en 6 años y medio. Julieta dijo que no pagaría ningún interés porque había trabajado gratis en el teatro toda su vida, especialmente si la directora iba a recibir 5.000 tornos por mantenerla aquí. Pero Julieta trabajó gratis, por lo que los intereses ya están prepagados con su salario que no recibió antes. Esto hizo reír mucho a Mirabel, porque incluso le dio lástima dejar ir a una niña tan linda. Después de todo, hasta una persona tan cruel como la directora le tenía mucho cariño a esta muchachita. Después de eso, acordaron poner todo por escrito para mayor certeza. El contrato debía estar en 2 copias con un sello, y de alguna manera, cuando Julieta recibiera estos documentos, dejaría este lugar de inmediato. Aunque sería difícil para ella, era la única forma en que podía tomar las riendas de su vida. Julieta luego fue a Sofía y Amelia para decirles que iba a dejar el teatro y convertirse en doncella, pero esto solo las enojó. Empezaron a decirle cuán peligroso era trabajar como doncella y mencionaron varias cosas malas que le podrían pasar. Julieta dijo que solo iba a disfrazarse como una chica gorda y fea, y entonces seguramente nadie se atrevería a meterse con ella. Aunque no estaba de acuerdo con que la gente juzgara a las personas por su apariencia, tampoco quería ver a gente morir por esa condición. No está segura de poder manejar un trabajo como ese, pero en este momento no tiene tiempo para caprichos y elecciones. Todo comenzó hace 13 años cuando se encontró en el cuerpo de una niña de 5 años y fue el momento más crucial de su vida. Lo recordó como si fuera ayer. De repente, el control remoto de su televisor dejó de funcionar. Decidió que llamaría al servicio de atención al cliente al día siguiente para resolverlo, pero de repente se dio la vuelta y escuchó preguntas extrañas provenientes de la televisión. El perrito que estaba sentado allí le preguntó si soñaba con una vida lujosa o tal vez soñaba con un mundo nuevo, y si estaba cansada de su vida actual. Solo tenía que decir la palabra Marnie. En ese momento, la niña pensó que estaba alucinando debido a haber aceptado aquel segundo trabajo, pero la criaturita continuó hablando como si respondiera a sus pensamientos, diciendo que la niña estaba perfectamente sana y que esta oportunidad era solo para ella porque era la elegida. Entonces, si quería finalmente deshacerse de su vida difícil, solo necesitaba decir la palabra Marnie. Empezó a reflexionar en voz alta sobre qué significaba esta palabra Marnie, ya que no tenía padres, amigos, ni dinero, y no quería perder la cabeza a una edad tan temprana. La cosa es que no se dio cuenta de que había dicho las palabras por accidente, y luego quedaron impresas como su elección.
y todo a su alrededor comenzó a brillar. Apareció en una habitación, llamado el lugar de las oportunidades. Al principio pensó que era un sueño, pero luego se dio cuenta de que no lo era. La criatura le preguntó cuál de las imágenes presentadas le gustaba más, porque ahora tenía tiempo para elegir un nuevo mundo para sí misma. Pero no entendía por qué estos supuestos mundos parecían una película. Vio la imagen que más le llamó la atención y sintió una especie de calidez emanando de ella. La criatura se dio cuenta de que a la niña le gustaba la imagen, pero no podía enviar un alma nueva allí porque su alma sería trasladada a un cuerpo sin alma libre, pero el cachorrito malvado se detuvo un momento, y pensó que Jenna ya había hecho su elección y entonces él había comenzado el proceso. Pero Jenna lo detuvo. Dijo que en este momento estaba dispuesta a renunciar a su vida y en este otro universo no se quedaría consigo misma, sino que se convertiría en alguien diferente, por lo que quería elegir un marco diferente. Sin embargo, la criatura le dijo que lamentablemente, la elección que había hecho no se podía deshacer, lo que le enfureció mucho. Le pidió que le otorgara algún poder a cambio, especialmente si iba a otra dimensión, al menos debería tener algo. La criatura estuvo de acuerdo, ya que él era Marnie, un super perro que podía moverse a través de dimensiones, pero le dijo que la habilidad se elegiría al azar. A pesar de eso, la niña estaría por encima de todos los demás, lo que la hizo sentir al menos un poco feliz. Aún así, pensó que era un sueño interesante y divertido el que estaba soñando, ya que su vida era brutal, y no le importaba tener sueños inusuales y extraños de vez en cuando. Pero su opinión sobre que esto era un sueño cambió cuando se despertó y notó que se encontraba en un cuerpo diferente y en un lugar distinto. Había una placa frente a ella que decía que su habilidad era ser la mujer más hermosa de este universo, lo que significaba que no podría encontrar a nadie para ella. Si hubiera alguien en este mundo que se alabara a sí misma y se considerara más hermosa que ella, esa persona desaparecería para siempre. El perro luego le dijo felicitaciones por tu nueva vida y le deseó buena suerte, dejando a la niña sola, sin ninguna explicación. En el cuerpo en el que se había trasladado, su única memoria era que la niña era una hija ilegítima del marqués, por lo que pensó que no tendría problemas con la vivienda y la comida. Sin embargo, estaba muy equivocada. Su principal preocupación era que a una hija ilegítima no le serviría de nada ser hermosa, ya que había terminado en el cuerpo de una niña, la cual comenzó a quedarse dormida muy rápidamente. El perro podría haberle dado un poder normal, pero en su lugar le otorgó una habilidad inútil para ser hermosa. Con el tiempo, se había adaptado a su nueva identidad, pero tenía que ocultarse bajo un disfraz. Julieta había escuchado de Lillian que había una vacante para ser doncella en la mansión Bertino. La mansión no era su residencia principal, por lo que rara vez la visitaban. Aquel lugar era conocido por ser una residencia en donde muchas mujeres pasaban la noche con el príncipe, y se rumoreaba que Moira se había convertido recientemente en la nueva favorita del príncipe. Moira era la nueva actriz de su teatro, y después de eso, comenzó a mirar por encima del hombro a Julieta. El príncipe también era conocido por sus aventuras, por lo que claramente no era un buen hombre, y ser doncella en un lugar como ese claramente no era la mejor opción para una joven buena. Pero Julieta tranquilizó a la mujer y le dijo que no sería una criada personal de todos modos, solo limpiaría. Iba a estar disfrazada y nadie ni siquiera la miraría. El disfraz que llevaría a Julieta era tan pesado y caluroso que le resultaba casi imposible moverse. El marqués le preguntó a Julieta si le gustaba el disfraz, y aunque el disfraz no era perfecto, definitivamente podría ocultarlo todo, especialmente porque planeaba agregar más algodón absorbente. Las chicas sintieron mucha lástima por Julieta, especialmente porque era tan hermosa y solo iba a ocultar su belleza detrás de una capa de disfraz, lo que sería insoportable en días calurosos de verano. Repentinamente, la directora llamó a Julieta a su habitación y le dijo que tendría que servir al príncipe Bertino hoy, porque el príncipe vendría a ver la ópera con el marqués Rodius por la tarde. Mirabel le dijo a Julieta que ella sería la única que podría atenderlo sin una segunda intención, y Juli se preguntaba si todo estaría bien, ya que él era el propietario de la finca en la que trabajaría en una semana, algo que le parecía demasiado fortuito. Finalmente, Julieta aceptó el trabajo, en parte por respeto a los recuerdos compartidos con la directora. Sin embargo, la directora la detuvo y le dijo que no podía salir luciendo tan fea y que debía vestirse de manera normal. La única cosa normal que podía usar para mejorar su apariencia era el vestido que Lillian le había dado, aunque era para actrices y no era apropiado para la situación. Pero dado que no tenían tiempo para otra cosa, decidieron hacerlo ahí. Cuando llegó la hora de la ópera, muchas de las chicas estaban afuera de la puerta mirando al príncipe Killian, lo cual no le gustó en absoluto, ya que sabía que todas las personas debían estar viendo la ópera en lugar de interesarse más por él que por lo que sucedía en el escenario. El primo de Killian, Marcus Rodius,
mencionó que no era sorprendente en absoluto, ya que el príncipe rara vez se mostraba en público, y eso probablemente era lo que causaba el interés de la gente. Luego, le preguntó si no iba a encontrarse con Moira, ya que nunca se sabía cuándo decidiría cambiar de novia. Pero por ahora, él y Moira eran una pareja oficial. El príncipe le dijo que no se entrometiera en los asuntos de los demás y que, además, no le importaban las opiniones de los demás. Sin embargo, su primo le dijo que si no quería que la gente lo señalara con el dedo, debía escuchar lo que decía. En ese momento, Julieta ya había cambiado de ropa. Decidió cubrir el escote de su vestido con un paño y llevaba el vino para esos dos nobles. Pero se sentía muy incómoda con esa vestimenta. Aún así, obedeció a la directora y quería terminar rápido. Pensó que no sería tan difícil abrir la botella y dársela al príncipe, pero le resultó tan complicado que incluso parecía un tomate al hacer un gran esfuerzo. Cuando finalmente logró abrirla, porque tiraba muy fuerte de la botella, esta se le resbaló de las manos y voló directamente hacia el príncipe y luego cayó al suelo. Toda la ropa de Quillan quedó cubierta de vino tinto. Julieta ya se había dado una sentencia de muerte, pero rápidamente comenzó a disculparse y a limpiarlo todo. Sacó un paño que colocó en su pecho porque era lo único que tenía al alcance y comenzó a limpiar el vino. Pero luego notó la mirada del príncipe. No entendía por qué él estaba tan inmóvil, ni siquiera enojado, cuando debería al menos haber ordenado a los otros sirvientes que vinieran. Estaba en silencio y Julieta se dio cuenta de que estaba mirando directamente sus pechos. Ella se levantó rápidamente de rodillas, cubriéndose con las mangas y gritando al hacerlo. Sin embargo, el príncipe calmadamente le dijo que ella misma le había mostrado sus encantos, así que no debería gritar como si él la hubiera atacado. Además, ya era demasiado tarde para cubrirlo todo, porque él ya lo había visto. Julieta se sonrojó de vergüenza y se sorprendió de cómo alguien podía hablar de semejante tontería. Mientras tanto, el príncipe le pidió a su primo que verificara si su sirviente estaría de regreso pronto, porque necesitaba cambiarse de ropa. Y tras la salida de su primo, el príncipe se puso de pie y le dijo a Julieta que la perdonaría por derramar vino sobre él solo porque ella le había mostrado semejantes encantos. Aún así, le dijo que no debería pasearse por el teatro de manera tan reveladora. Esas palabras hirieron un poco el orgullo de Julieta, pero primero necesitaba evitar la decapitación, por lo que se disculpó profusamente, hizo una reverencia y corrió lejos de él. Mientras se alejaba, se dio cuenta de que su nuevo amo no era tan malo como decían que era. También era guapo, aunque no se atrevió a verlo demasiado ya que ella se había presentado frente a él de manera tan indecente. De todas formas, Julieta sabe que a partir de ahora se toparían mucho. El príncipe ya estaba bajo la noche recordando la situación que ocurrió durante el día e incluso se rió un poco. Después de todo, esa criada tuvo una reacción tan graciosa que incluso le gustó mucho. Pero la chica que estaba en la cama con él pensó que estaba sonriendo por ella, aunque en realidad el príncipe estaba cansado de ella. Así que salió de la cama y le dijo a la criada que sacara a esta mujer de su habitación, pero la criada no respondió. Cuando se dio la vuelta, se dio cuenta de que las criadas parecían haberse enamorado de él, por lo que no podían realizar sus deberes como debían. Muy rápidamente llamó a Albert y a Jaff, y comenzó a regañarlos por el hecho de que no era la primera vez que Albert era culpable de tales cosas y no podía entrenar decentemente a las criadas. A esto, Albert respondió que después de todo, las criadas también tienen ojos, por lo que no podía evitar que se enamoraran de él, por lo que el mayordomo le recomendó a su príncipe que era mejor dejar ese tipo de cosas en manos de un hombre. El príncipe respondió que no permitiría que un hombre mirara el cuerpo desnudo de una mujer en su habitación, por lo que era mejor que lo hiciera una mujer. Albert dijo que, en ese caso, el príncipe debería ir a la habitación de la mujer él mismo y ocuparse de sus asuntos allí, pero el príncipe se negó porque no podía saber qué podría haber escondido en la habitación de la mujer con la que dormiría. Por lo tanto, era mejor encontrar a una criada que cumpliera sus deberes de manera normal. Albert se disculpó y asumió la responsabilidad, prometiendo traer a una buena criada. Exactamente una semana después de este incidente, Julieta, quien estaba decidida a ganar mucho dinero y escapar, finalmente llegó. Ya llevaba puesta su peluca, traje y maquillaje. Antes de que Julieta dejara el teatro, todos se despidieron de ella de manera muy afectuosa. Le desearon suerte y le dijeron que siempre podía contar con ellos para obtener ayuda. La persona que más se preocupaba por Julieta era una prima donna del teatro, o sea, la cantante principal, llamada Lillian. Ella estaba muy triste de que Julieta se fuera, así que le dijo que siempre podía ayudarla en tiempos de necesidad. También le dijo que, en honor a su partida del teatro y su independencia, quería darle un regalo. Le preguntó qué le gustaría, y Julieta dijo que realmente necesitaba gafas, pero las que eran de aristócratas eran caras. Preferiría unas como las de Morgan, con cristales gruesos para que nadie se interesara en ella, ni siquiera el príncipe. Cuando Julieta llegó, lo primero que hizo fue entregar una carta de recomendación del Marqués Rodios.
Sin embargo, la jefa de las criadas todavía no le agradaba a Julieta y no entendía cómo era posible que contrataran a una chica gorda y poco atractiva como ella, con proporciones diferentes entre un rostro pequeño y un cuerpo grande debido a su traje, además de piel oscura y trenzas rústicas. Llevaba unas gafas gruesas que no mostraban sus ojos. La mujer que la contrató dudaba de que Julieta pudiera trabajar con ese cuerpo tan grande. Finalmente, dijo que a partir de ese día, sería responsable de limpiar las habitaciones de invitados en el primer piso, así como los cuartos de servicio en la cocina. También tenía que mantenerse fuera de la vista de los invitados tanto como fuera posible y ser muy atenta. Julieta aceptó todas las instrucciones y luego la jefa de criadas le dio la última información. Viviría en el cuarto piso, donde también vivían las demás criadas. Su habitación estaría al final del pasillo. Podía dejar sus cosas en su cuarto, y hasta que le hicieran ropa adecuada, debía vestir el atuendo que tenía puesto. Así que Julieta llegó finalmente a su habitación. Aunque era pequeña, recibía luz del sol y era su propio espacio personal. Poco a poco comenzó a establecerse en su vida independiente. Ya tenía planes para el futuro y una vez que pagara su deuda con Mirabel, abriría su propia tienda de ropa. Sin embargo, primero necesitaba lidiar con la maldición que le había dejado el perro de Marnie. Sí, aquel supuesto superpoder como ese cachorro estúpido lo llamaba. Todas las criadas quedaron impactadas al mirar a Julieta. Fue la primera vez que veían a una chica tan gorda y fea, y su cabello no era diferente de una escoba. Julieta estaba sorprendida, ya que en resumen, la gente en todos los universos está terriblemente obsesionada con la apariencia. Las criadas estaban empezando a pensar que estaba enferma con algo contagioso debido a su tez. Si el dinero le diera a Julieta el poder de controlar la apariencia de otras personas, convertiría a todos en espantapájaros y eliminaría la discriminación por la apariencia. La jefa de las criadas comenzó a dar instrucciones y dijo que el príncipe iba a llegar mañana, así que le correspondía a Julieta limpiar el pasillo del primer piso y ayudar a las otras criadas en la cocina. Además, si no limpiaba ni una mota de polvo en un mes, tendría que volver a limpiar toda la noche, por lo que debían limpiar a fondo y no buscarse problemas. Después de eso, todos se fueron por su lado y Julieta se quedó sola sin saber a dónde ir. La jefa de las criadas le dijo a Julieta que le asignarían una cuota diaria de tareas, y hasta que terminara todo, no descansaría, y de esta manera, tal vez pudiera perder al menos un poco de peso extra. Julieta no iba a molestarse por las palabras de Maura, estaba lista para escuchar, y sabía perfectamente que en cualquier mundo, si no eres bonita, estás destinada a ser criticada. Pero no importa lo bonita o fea que seas, siempre habrá susurros e insultos a tus espaldas. Pero Julieta no iba a dejar que eso la afectara. Dijo que iba a esforzarse y preguntó por dónde debía empezar. Iba a demostrar que, pase lo que pase, sobreviviría en estas condiciones y enfrentaría al mal. Luego, Julieta decidió que en cuanto cobrara su sueldo, compraría un bolígrafo de inmediato, porque le resultaba muy difícil recordar todas sus responsabilidades. Por ejemplo, cuando iba a limpiar una habitación, había otra criada que decía que era ella la que limpiaba la habitación. Después de eso, decidieron presentarse y resultó que ambas eran criadas nuevas. Sin embargo, esta chica estaba a cargo de las habitaciones del este y hoy era su primer día de trabajo también. Extendió la mano para saludarla y le dijo que se llamaba Ana. Este fue el saludo más común que Julieta había recibido desde que llegó y la conmovió mucho. Pero, sin razón aparente, la amabilidad siempre tiene un propósito propio. Pero hoy decidió olvidarlo, aunque lo esperaba. Esta criada, Ana, la convenció de que limpiara en su lugar mientras ella se sentaba y miraba. Fue ella quien empezó a contarle a Julieta que venía de una familia de escritores, pero hubo un malentendido y ahora trabajaba temporalmente como criada. Pero pronto dijo que volvería a su trabajo como criada personal del príncipe, aunque eso era claramente una más de sus mentiras. Ana también empezó a sentir lástima por Julieta, ya que le habían dicho que se mantuviera fuera de la vista de las personas y la mejor parte de trabajar en la mansión era la oportunidad de ver al príncipe de cerca. Julieta continuó limpiando y dijo con confianza que era más importante para ella terminar de limpiar lo antes posible que ver al príncipe. También le dijo a la mentirosa de Ana que si seguía rondando sin hacer nada, informaría a la jefa de las criadas. Ana se enfureció por tal declaración y dijo que estaba trabajando aquí por error y que definitivamente volvería a su posición como criada personal del príncipe, y luego ayudaría a Julia también. Julieta dijo con confianza que si Ana no comenzaba a limpiar ahora, ella también saldría y le diría a la jefa de las criadas todo, especialmente porque había hecho todo el trabajo ayer en el lugar de Ana y hoy tenía que devolvérselo y limpiar en su lugar. Ana obedeció y comenzó a limpiar, pero se veía muy frustrada. Otra criada le pareció que Ana estaba agotada, lo que despertó su interés, por lo que Ana le contó todo lo que había sucedido, tergiversándolo todo a su favor e insultando a Julieta.
Ella difundió un rumor de que Julieta no había trabajado en absoluto en los últimos días y que había estado limpiando sola por todas partes. Así que la otra criada dijo que esto debía ser reportado de inmediato al jefe de las criadas y que Julieta debía ser despedida. Pero Ana fingió sentir lástima por Julieta y le dijo a Nicole que si despedían a Julieta, ella no tendría a dónde ir, y tan pronto como dijo que tendrían que informar todo al jefe de las criadas, las cosas podrían empezar a ponerse serias. Ana quedó como una chica vulnerable y de buen corazón ante los ojos de Nicole, y ella sintió lástima por Ana, así que le ofreció una buena idea. Dado que la señorita Moira venía hoy, tenían que llevarle el té, y podrían decirle a Julieta que lo hiciera. Después de todo, le habían dicho que no debía mostrarse frente a los invitados, y si iba así con el té, se descubriría, y podrían echarla. O simplemente no soportaría el temperamento de la señorita Moira y probablemente renunciaría al trabajo ella misma. Era hora del té, y Ana le indicó a Julieta que llevara el té a la habitación de la señorita Moira en el primer piso, pero Julieta dijo que no podía ser vista por los invitados. Pero Ana le aseguró que todos estaban ocupados con su trabajo ahora y a Moira no le importaba quién le sirviera, así que Julieta podía llevarle el té rápidamente y esperar a que la señorita Moira lo bebiera. Resulta que era un té inusual, porque contenía un medicamento muy caro que prevenía el embarazo, y cada vez que Moira lo tomaba, sospechaba algo y trataba de no beber el té. Julieta tenía que asegurarse de que Moira se lo bebiera todo y luego retirara la taza vacía. Entonces Julieta se dio cuenta de que Ana se estaba vengando de ella por ser un poco rebelde ese día. Ahora Ana se había cambiado de zapatos y sonaba muy sospechoso, pero Julieta no tenía pruebas para evitarlo, así que fue a la habitación de todas formas. Julieta pensaba que la anticoncepción era algo bueno, ya que al ser ella una hija ilegítima y vivir una vida miserable por ese simple hecho, no le gustaría que nadie tuviera otro hijo ilegítimo. Cuando Julieta entró en el cuarto de las damas para darle su té, Moira, que era la favorita del príncipe Kilian, la notó y le preguntó quién era. Julieta se presentó y dijo que había comenzado a trabajar aquí recientemente, pero eso molestó a Moira, que una recién llegada fuera de confianza para llevarle el té. Julieta se disculpó y dijo que había sido conmovida por su papel de Marshall en la obra Lady Donatella y que ella misma quería llevarle el té. Moira se sorprendió de que una simple criada pudiera ver una obra. Julieta dijo que había tenido la oportunidad porque había crecido en el teatro y trabajado allí a tiempo parcial para ganarse la vida durante mucho tiempo. Pero la verdadera opinión que Julieta tenía sobre la actuación de la señorita Moira era la misma que sus compañeras. Aquella vez discutieron la actuación de Moira con los otros trabajadores y llegaron a la conclusión de que solo tenía un rostro bonito y absolutamente ningún talento. Sin embargo, gracias al hecho de que se había convertido en concubina del príncipe, había tenido éxito. Por supuesto, Julieta no podía decir eso, así que comenzó a halagar a Moira y le dijo que se había convertido en una verdadera fan cuando la vio actuar. Moira se sintió muy complacida con tales palabras, así que perdonó a Julieta y le dijo que por alguna razón, siempre le daban este té cuando se quedaba aquí de noche, y todos decían que era un té muy saludable. Moira decidió ceder su té a su fan, especialmente porque creía que el té más que saludable era algo que las criadas le daban con una segunda intención. Julieta se dio cuenta de que estaba siendo subestimada y trató de entenderlo todo, juzgando por las palabras de Moira, pero ella ya no pudo retroceder, así que actuó con una expresión muy feliz y le agradeció por el té a la señorita, mencionando que también había oído que era muy caro, y le dirá a la sirvienta principal que Moira era tan amable que compartió este té con ella. Por lo tanto, si la sirvienta principal comienza a regañarla, ella debería decir definitivamente que le permitió beberlo. En ese momento Moira se sorprendió por la reacción de Julieta. Antes de eso había sospechado que este té era un té anticonceptivo, pero si era solo un té saludable, ella realmente puede beberlo y no tiene por qué dárselo a una tonta criada. Entonces, se lo quitó a Julie y dijo que había cambiado de opinión. Después de todo, quería beberlo ella misma. Además, podría darle problemas a la sirvienta si le daba el té. Después de eso, lo bebió y dijo que aunque Julieta parecía tonta, era mucho mejor que todas esas arrogantes doncellas que habían venido antes. Así que a partir de ahora, quiere que Julieta sea la responsable de su té. Mientras tanto, la jefa de las doncellas ya había enterado de que Julieta no había obedecido sus órdenes y que decidió llevar el té a la habitación de Lady Moira ella misma. La jefa de las doncellas se sorprendió mucho porque le había advertido a Julieta que no se mostrara delante de los invitados y preguntó qué estaba haciendo Nicole, quien supuestamente debería hacerlo. Ana, quien fue quien delató a Julieta, le dijo que no sabía qué estaba haciendo Nicole, pero vio a Julieta entrar en la habitación, por lo que corrió directamente hacia la jefa de las doncellas, porque si Moira se enteraba de este té, podría haber grandes problemas. La jefa de las doncellas estaba muy enojada con Julieta. Incluso si ella tenía una carta de recomendación del marqués,
no iba a retenerla aquí por más tiempo y quería despedirla. Así que fue directamente a la habitación para despedir a Julieta. En este momento, Julieta ya había salido de la habitación de Moira y justo afuera de la puerta, la jefa de las doncellas la vio y comenzó a regañarla por desobedecer sus órdenes y mostrarse a los invitados. Sin embargo, tan pronto como la jefa de las doncellas le dijo que recogiera sus cosas y se fuera, dio la taza de té vacía y preguntó si la señorita lo había bebido todo. Ana se sorprendió al ver esto y comenzó a decir que no podía haber sucedido porque, como todos sabían, las doncellas debían hacer que Moira bebiera todo ese té y les tomaba muchísimo tiempo lograrlo. Es por eso que ella cree que seguramente Julieta podría haber tenido miedo de ser regañada, así que lo bebió ella misma o lo pudo haber tirado. La jefa de las doncellas le preguntó si era definitivamente la señorita Moira quien había bebido el té, a lo cual Julie confesó honestamente que sí, y dijo que la señora le había dicho que a partir de ahora ella sería la única responsable de su té. La jefa de las doncellas suspiró aliviada. Después de todo, afortunadamente no había tenido malas consecuencias, pero no iba a ser la vista gorda ante el hecho de que Julieta no había seguido sus órdenes. Julieta comenzó a negarlo, diciendo que nunca se atrevería a desobedecer a la jefa de las doncellas. Solo lo hizo porque Ana se lo pidió. En ese momento, Ana comenzó a discutir que Julieta estaba mintiendo y preguntó por qué ella le pediría a alguien hacer ese trabajo. A lo cual Julieta dio el fuerte argumento de que ella había comenzado a trabajar aquí hace poco, por lo que no podía saber acerca de este té excepto por Ana. De todas formas, las chicas continuaron discutiendo, por lo que la jefa de las doncellas las detuvo y les dijo que si esta situación continuaba, ambas serían despedidas. Definitivamente este era un trabajo duro para Julieta, pero ella creía que este paisaje frente a sus ojos realmente vale la pena. Habían pasado 3 meses desde que comenzó a trabajar en la finca y finalmente pudo comprar cosas que quería por sí misma, como un bolígrafo para tomar notas. También quería pedir un día libre el próximo mes y hacer un picnic en algún lugar. De repente, mientras estaba quieta, otra doncella corrió hacia ella y le empujó, diciéndole que se apartara. Parecía muy extraño. Cuando Julieta regresó a la mansión, escuchó rumores de las otras doncellas. Resultó que Nicole se había vuelto loca y se desvistió frente al príncipe. Esto era una violación de las reglas. A pesar de que se convirtió en la doncella personal del príncipe, no significaba que se convirtiera en su amante. Cuando Julieta escuchó esto, se dio cuenta de por qué la doncella la había estado persiguiendo y empujando de manera extraña. Por otro lado, Ana había estado burlándose regularmente de Julieta durante los últimos 3 meses. Por ejemplo, cuando le tocaba a Julieta lavar la ropa, casualmente había más ropa que los días anteriores. También le tiraba agua sucia después de trapear los pisos. Pero eso no era todo, también comenzó a difundir rumores falsos sobre Julieta, retratándola como enferma y gorda, diciendo cosas extrañas. Pero no sirvió de nada que Ana acosara a Julieta. Después de todo, Nicole había reemplazado a la sirviente personal del príncipe, y Ana ideó un plan para deshacerse de ella. Ella le dijo a Nicole que el príncipe de alguna manera la miraba de manera diferente, específicamente, alentándola a pensar que el príncipe también podría tener sentimientos similares a los de Nicole. Ella lo creía porque le gustaba mucho el príncipe. No fue tan difícil engañarla, así que Ana le dijo que cada vez que ella pasaba cerca del príncipe, éste se la quedaba mirando. Pero el príncipe no podía hablar a la primera criada sobre sus sentimientos, así que ella tenía que tomar la iniciativa. Moira había sido la favorita del príncipe durante 3 meses, así que era hora de que se fuera y Nicole ocupara su lugar. Pero Nicole todavía no sabía qué hacer. Entonces Ana le dijo que las palabras habituales sobre gustarle al príncipe no funcionarían, así que necesitaba desnudarse y lanzarse sobre él, y él no iba a rechazarla, incluso si era un príncipe. Ana sabía que no habían opciones ni alternativas para el puesto de sirviente personal del príncipe, así que sería ella quien ocuparía el puesto, ya que era la indicada y con más experiencia. Al menos eso pensaba, porque una chica fea como Julieta no sería aceptada. De todos modos, finalmente se liberaría de ella. Hoy sería su último día trabajando aquí. Estaba decidida, tan pronto como se convirtiera en la criada personal del príncipe se desharía de Julieta de cualquier manera necesaria. El mayordomo había ido a quejarse de nuevo con la jefa de las criadas porque no estaba educando a sus chicas, y el príncipe estaba enojado nuevamente y no lo dejaría tan fácil. Sin embargo, no tenían candidatos más adecuados para el papel de sirviente personal del príncipe y tuvieron que comenzar la búsqueda de nuevo. Se dieron cuenta de que era difícil encontrar a la persona adecuada para el puesto debido a las numerosas sutilezas involucradas en las tareas del sirviente personal del príncipe. Tomaría mucho tiempo. Incluso consideraron traer de vuelta a Ana al puesto, pero tenían miedo de que el príncipe la echara nuevamente, considerando que ya la habían despedido una vez.
En ese momento, Julieta entró e informó a la jefa de las criadas que había logrado lo que se le había pedido. Al darse cuenta de que había entrado en un momento inoportuno e interrumpido la conversación entre el mayordomo y la jefa de las criadas, Julieta se disculpó. La jefa de las criadas le pidió a Julieta que subiera y se presentara al mayordomo personal del príncipe, Albert. Julieta se acercó e hizo su presentación. La jefa de las criadas le informó al mayordomo que el marqués Rodius había recomendado a Julieta hace meses. A pesar de su apariencia modesta, es buena en su trabajo, atenta y responsable. La jefa de las criadas se dieron cuenta de que no tenían más opciones y decidieron darle a Julieta una oportunidad de trabajar para el príncipe. Albert ofreció a Julieta algo de entrenamiento en el estudio antes de que trabajara como la criada personal del príncipe. Sin embargo, Julieta no estaba contenta con esta oportunidad porque no quería trabajar para el príncipe Kilian. La jefa de las criadas la dirigió a la oficina de Albert y le dijo que, si lo hacía bien en su nuevo puesto, su vida sería mucho más cómoda. Pero Julieta trató de decir que no quería trabajar allí. Para su sorpresa, la jefa de las criadas le informó que sus responsabilidades se reducirían al mínimo y que recibiría el doble de su salario, ya que sería la criada personal del príncipe. Julieta supo que además de su sueldo, recibiría una asignación mensual por parte del ducado, así como bonificaciones anuales por su buen trabajo. Si se enfermaba, la finca se haría responsable de su tratamiento y también recibiría licencia por enfermedad remunerada. Ella se dio cuenta de que este sistema de pago funciona de una manera excepcionalmente avanzada en este universo. Julieta piensa que al fin podrá tener un mejor futuro, y podrá pagar su deuda en 40 meses. Después de recibir su nuevo salario y tener unas condiciones de trabajo más prometedoras, podrá abrir su propia tienda en un abrir y cerrar de ojos. Estaba emocionada, lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Sin embargo, su entusiasmo inicial comenzó a desvanecerse más rápido que una galleta en la boca de un dragón cuando el príncipe comenzó a caminar desnudo frente a ella, totalmente desvergonzado. Pobre Julieta. Pensó que ser criada era una tarea ardua, pero no esperaba un desfile de carne en su horario laboral. El príncipe Kilian le preguntó por qué estaba gritando de esa manera. No parecía darse cuenta de que no tenía vergüenza y no debería mostrarse de esa manera frente a las criadas. Julieta se disculpó inmediatamente y le dijo que su asma le estaba haciendo emitir ruidos extraños, pero luego él preguntó por qué no lo miraba, sino que miraba al suelo sin levantar la mirada. Julieta le respondió que es porque ella es fea y puede causarle incomodidad. Es por eso que se le ha pedido que tenga especial cuidado. Sin embargo, el príncipe le dice que si ella hace bien su trabajo es más que suficiente. Además, su actitud le parece un poco extraña, pero era mucho mejor que esas criadas que se tambaleaban y perdían el habla cuando lo veían. Recordando todas las palabras despectivas que las otras criadas le habían dicho sobre su apariencia, se sorprendió de que un príncipe promiscuo no la insultara de igual manera. Luego, el príncipe se marchó, ordenando a Julieta que despertara a la chica con la que había dormido y la enviara a casa. Juli comenzó con su primera tarea y fue a despertar a Moira, que estaba durmiendo en la cama, aunque no fue tan fácil. El príncipe le dijo que se diera prisa y que quería que la mujer en su cama ya no estuviera cuando él saliera del baño. Julieta condujo a Jaff, el sirviente del príncipe, que ya estaba molesto de que la dama se hubiera tardado tanto en despertarse. Sin embargo, había pasado mucho tiempo, y si el príncipe salía del baño y los encontraba en la habitación, podría no estar contento, y eso podría repercutir en Jaff. Julieta prometió tenerlo en cuenta y tratar de ser más rápida la próxima vez para evitar problemas. Mientras tanto, Ana estaba sorprendida y enojada con Julieta por convertirse en la criada personal del príncipe en su lugar, y aún no la habían despedido, a pesar de que habían pasado un mes. Ana decidió ir y mirar dentro del dormitorio del príncipe, ya que no lo había visto en un tiempo. Ella comentaba que si no fuera por Julieta, sería ella quien estaría aquí en su lugar. De repente, Julieta apareció frente a Ana y le dijo que no tenía permiso para entrar en esa habitación. Ana se asustó y le explicó que tenía derecho a estar en esa habitación porque había trabajado en ella antes y además, le pregunta a Julieta qué es lo que ella hace aquí cuando el príncipe no está. Juli solo le dejó bien en claro que si algo extraño sucedía en la habitación del príncipe hoy, la responsabilidad recaería en Ana. Después de eso, Ana salió de la habitación y estaba claramente enfadada con Julieta. A pesar de su apariencia, era muy astuta y no le gustaba que la trataran de esa manera. Empezó a pensar en cómo podía enseñarle una lección a Julieta. Ana vio a Moira y dijo que no la había visto en mucho tiempo y se preguntó cómo le iba. La señorita Moira le dijo que es cierto,
hace mucho que no la ve. Ella pensó que la habían echado, pero, de todos modos, Ana le dijo que estaba muy emocionada por este momento. Ana mintió y dijo que Julieta le había dicho que fuera ella quien le sirviera esta noche. Después de eso, Moira fue a bañarse y pensó en ello. Había sido la favorita del príncipe durante 4 meses y era poco probable que quisiera deshacerse de ella. Pero esta era la primera vez que él se había puesto en contacto con ella en 2 semanas, por lo que comenzó a preocuparse. Moira le preguntó a Ana por qué Julieta le había dicho que la ayudara en lugar de hacerlo ella misma. Ana mintió de nuevo y dijo que realmente no sabía la razón. Ella, que es una empleada de limpieza, se preguntó cómo iba a servir a una señorita tan preciosa, pero Julieta le dijo que no importaba porque ella no estaría fuera por mucho tiempo. Tras decir esto, Ana se lamenta mencionando que lo había dicho casualmente y que era un secreto, pero Moira dijo que no había forma de que Julieta hubiera dicho algo así por nada, ya que no es ese tipo de chicas. Tal vez el príncipe le había dicho algo a ella. Ana menciona que el príncipe no guardaría un secreto y que no sabía que Julieta fuera así, pero una vez que se convirtió en la criada personal del príncipe, comenzó a sobrevalorarse y cambió mucho. Últimamente también intenta insultar a la señorita Moira en cada oportunidad que tiene. Esto sorprendió totalmente a la dama, la cual le pregunta a Ana exactamente cómo la había insultado, y Ana dijo que cuando ella, la señorita Moira, pidió ropa interior roja, Julie había dicho, ¿quién demonios se cree que es? Julieta es realmente una persona muy desagradable. Moira creyó todas esas palabras, así que, con enojo, se levantó y le dijo a Ana que encontrara a Julie ahora porque necesitaban hablar. En ese momento, Kilian iba en el carruaje con Albert y Jaff. Preguntó qué harían si les dijera que el té estaba frío y les ordenara traer un té nuevo. Respondieron sin dudar que por supuesto servirían té nuevo y preguntaron si debían tenerle té listo de inmediato al llegar a la mansión. Sin embargo, el príncipe menciona que eso sería lo normal, pero era mejor olvidarlo, ya que solo tenía curiosidad de ver cómo reaccionarían ante tal petición. De hecho, la pregunta de Kilian fue porque él va de lo más feliz recordando cuando estaba con Julieta. Él ya había tomado 3 tazas de té que no quería beber porque se estaban enfriando. Entonces, Julieta le pidió el tiempo exacto de en cuántos minutos quería beber el té y prometió prepararlo en el momento para así ahorrar hojas de té y agua. Kilian lo pensó, pero sintió que tales palabras de una criada común serían imprudentes. Julieta no intentaba halagar al príncipe ni adularlo, lo que lo divertía. Se destacaba entre las criadas habituales. El príncipe se dio cuenta de que Julieta tenía un ingenio raro y se preguntaba qué reacción divertida mostraría esta noche. En ese momento, Julieta estaba en la habitación del príncipe, preparándose para su llegada o la de Moira. Sin embargo, escuchó pasos detrás de ella y se dio la vuelta. Moira la golpeó fuerte en la cara, haciendo que sus cabellos se desprendieran y sus anteojos cayeran al suelo. Julieta quedó atónita y Moira le gritó, preguntándole cómo se atrevía a ser insolente y a insultarla a sus espaldas. Julie se preguntaba por qué tenía que ser golpeada de la nada, y obviamente no iba a disculparse. Entonces le preguntó a Moira por qué la había golpeado y dónde había escuchado tales rumores, que por favor le diga qué es lo que hizo y ahí recién actúe como quiera. Pero la dama solo se burló de lo desvergonzada que Julieta la miraba directamente a los ojos. Mientras tanto, Ana esperaba afuera de la habitación del príncipe, esperando a que Julieta saliera corriendo de allí con lágrimas en los ojos. Era su venganza contra Julieta, pero, de repente, el príncipe entró y preguntó qué estaba pasando en su habitación, y estaba claro que la situación no era buena en absoluto. Julieta, levantando sus anteojos, dijo que tampoco entendía lo que estaba pasando, porque tan pronto como la señorita Moira entró, la abofeteó sin explicación. Moira dijo que era porque Julieta se había atrevido a insultarla a sus espaldas. Insultar a la mujer de su Alteza era equivalente a insultar al príncipe mismo, por lo que Moira no lo toleraría. El príncipe se mantuvo firme y le dijo a Moira que le contara más sobre la situación. Entonces, ella dijo que Julieta había comenzado a hablar mal a sus espaldas, burlándose de ella, insultándola y transmitiendo esto a las demás criadas. Moira también intenta influir en la decisión del príncipe mencionando que sabe que Julieta será prontamente echada por él y ya no le servirá más. Pero Julieta dijo con confianza que ella no se atrevería a hacer tal cosa. Incluso si tuviera un pensamiento tan irrespetuoso, ella es una marginada que no tiene a nadie con quien hablar. Siempre es acosada como un bicho raro. El príncipe pensó que era definitivamente extraña si se jactaba de no tener amigos y ser solitaria. En ese momento,
Ana apareció y afirmó que todo lo que Julieta había dicho era mentira. Alegó que Julieta anteriormente le había ordenado que sirviera a la señorita Moira y ella por casualidad le había contado lo que Julieta habla a sus espaldas, incluyendo sus sentimientos despectivos hacia la señorita Moira. Julieta respondió diciendo que solo quiere trabajar y vivir en paz, así que, en el futuro trabajará en silencio. Pero le advierte a Ana que incluso aunque ella hable a sus espaldas solo para quedar bien con su Alteza y la señorita Moira, no le servirá de nada sus acusaciones falsas, ya que quien más se beneficia de que ella sea expulsada de su puesto de sirvienta, es nadie más que la ex dama de honor, Ana. Killian pensaba que en cuanto más ve a Julieta, más inteligente parece. Él menciona que parece que alguien que no debería estar en esta habitación está cometiendo un error, por lo que le dijo a Albert que eche a esa persona antes de que todo empeore. Entonces Albert se dirigió hacia Moira y le pidió que por favor se retire. La dama quedó totalmente sorprendida, y aún estaba incrédula de la situación. Albert insistió que se retirara, y Moira gritó que su Alteza fue engañado por Julieta y que ella no hizo nada. Albertito la regañó, diciéndole que no se atreva y que se ha equivocado al autodenominarse como la mujer del príncipe. Y claro, Ana tampoco se libra de Albert, ya que el mayordomo le dice que ella desobedeció la orden de permanecer fuera de la vista de su Alteza, así que ambas deben abandonar la mansión ahora mismo. 2 meses después de que esas chamaquitas venenosas abandonaran la mansión, Julieta debía ir al ducado de Bertino para convertirse momentáneamente en la sirvienta personal del príncipe Killian. La jefe de las criadas, que se había acercado un poco a Julieta, estaba preocupada por su futuro en el ducado. Juli tampoco quería ir allí, pero prometió trabajar duro y regresar pronto. Lo veía como una oportunidad para disfrutar viajando y viendo nuevos lugares. En la puerta, notó un sello familiar. Ella recuerda haber visto ese sello por primera vez cuando era pequeña junto a su madre. Aquel sello estaba en el carruaje de su padre, el marqués Anaís. Los recuerdos de él evocaban fuertes emociones, pero decidió dejar de pensar en tonterías y mantener la calma, ya que no podía perder un trabajo tan bueno aquí. Llegó al palacio hasta la residencia privada del príncipe Killian. Albert la recibió allí de inmediato y, como no tenían mucho tiempo, iba a explicarle todo brevemente. No esperaba mucho de Julieta, pero al menos esperaba que aguantara hasta que encontraran una nueva criada. Esperaba que Julieta no fuera despedida. Le dijo que el portal que conectaba este lugar con el ducado de Bertino se destruyó durante la guerra y estaba siendo reconstruido, por lo que por ahora no podían llegar allí de inmediato. Y debido al largo viaje el príncipe no estará de humor. Albert recomendó a Julieta ser extremadamente cuidadosa. De las otras tareas se encargará Jaff, pero la principal tarea de ella será entregarle esta botella al príncipe. Si se le agrega agua fría, esta se calentará en la botella. Es una botella mágica de cristal que mantiene su temperatura intacta. Y está de más decirle que es muy pero muy valiosa. A Julieta le gustó mucho y la observó con interés mientras el agua empezaba a hervir y a calentarse mucho. Ella pensaba que habían cosas con propiedades mágicas en la mansión de Bertino, pero no eran grandes y ni siquiera eran difíciles de llevar para una criada. Pero ahora, cuando usó el portal mágico por primera vez, se sintió como si hubiera viajado a otro universo. Ella se encontró en la ciudad misma y el portal incluso le mareó. Sintió como si hubiera tomado un ascensor desde el 1000º piso. Jeff dijo que tenía mucha suerte de poder usar un portal mágico tan caro, así que deseó que pronto llegara otra criada bonita digna de utilizar dicho portal. Julieta sonrió sarcásticamente ante la mala broma de Jeff y mencionó que realmente esperaba lo mismo también. Después, subieron al carruaje y Julieta se sentó junto al cochero, sintiéndose muy bien. Cuando llegaron los días de verano, Julie cambió su atuendo, reemplazando el algodón absorbente por un vestido con un armado ligero que le permitía moverse con facilidad. Estaba feliz, ya que antes pensaba que nunca podría dejar ese lugar, pero ahora tenía la oportunidad de viajar y disfrutar de las hermosas vistas. Sus pensamientos fueron interrumpidos de repente por Jaff, quien estaba dentro del carruaje y le informó de que el príncipe quería té y que Julieta debía prepararlo. Jaff le entregó el juego de té y le pidió que lo hiciera rápidamente. Julieta, a pesar de sus pensamientos sobre el viaje, inmediatamente se puso a hacer el té. Jaff era un hombre extraño y meticuloso preocupado por las apariencias, y las suyas eran comparativamente poco aventuradas. El príncipe con quien viajaban daba especial importancia incluso a los detalles de la merienda de té, lo cual desconcertaba a Julieta. Después de preparar el té, Julieta llamó a Jaff para que lo recogiera. Sin embargo, él la ignoró y ella tuvo que sostener la taza de té durante mucho tiempo, lo que le hizo que su brazo empezara a entumecerse. En su segundo intento de llamar a Jaff, el cochero golpeó repentinamente una piedra en el carruaje, lo que hizo que el carruaje se sacudiera y Julieta no pudo sostener la taza, derramando el té sobre Jaff, quien acababa de aparecer por la ventanilla.
Esto obligó a detener el carruaje para tratar las quemaduras de Jaff, quien se había quemado la cara, lo que preocupó a Julieta. En ese momento, Julieta notó la sonrisa en el rostro del príncipe mientras la miraba. Albert entró después y estaba muy molesto con Julieta por hacer tanto ruido, pero en cualquier caso, no fue un incidente tan grande y Jaff fue tratado rápidamente. Teniendo en cuenta de que ya no estaba Jaff para asistir a su Alteza, el príncipe Kilian dijo que a partir de ese momento, Julieta lo serviría dentro del carruaje y viajaría con él. En ese momento, la emoción de la decepción y el miedo apareció en su rostro. Era evidente cuánto le disgustaba, pero el príncipe dijo que no la reprocharía por ello y que no debía intentar expresar alegría en su rostro. Y ahora ella estaba en camino con él en el carruaje. Julieta asumió que era su castigo por derramar agua caliente sobre Jaff. El momento llegó cuando el príncipe pidió que se le sirviera té, así que ella inmediatamente comenzó con su tarea. Ella tenía que utilizar el artefacto mágico, pero lo escondió bajo su ropa y comenzó a desatar el botón de su ropa. En ese momento, el príncipe se asustó y comenzó a detenerla sin entender por qué estaba desabrochando el botón. Julie tuvo que explicarle que no se desnudaría frente a él cuando las otras criadas ya lo habían hecho y que realmente no le interesaban los príncipes. Todo esto porque pensaba que el artefacto era muy caro y podría romperse, así que lo guardó en un lugar seguro. Luego, el príncipe, avergonzado, cambió de tema y le pidió a Julieta que lo advirtiera con anticipación sobre tales cosas y también que cerrara las cortinas del carruaje porque el sol le molestaba los ojos. Julieta cumplió con todas sus demandas, y solo entonces, el príncipe se dio cuenta de que había reaccionado en vano. Se dio cuenta de que Julieta no era del tipo que dejaría engañar por las apariencias y que no se lanzaría hacia él sin ropa. Por eso la eligió como su criada. Aún así, no entendía lo que Julie quería decir con no estar interesada en él en lo más mínimo. Su imaginación comenzó a imaginar qué era porque tal vez él no tenía ningún encanto. De repente, lanzó sus piernas sobre el asiento junto a Julieta, explicando que sus piernas estaban entumecidas por estar sentado tanto tiempo y que era su culpa que Jaff no estuviera aquí para darle un masaje. Julieta se sorprendió ante tal insolencia. Después de todo, simplemente podría haber pedido que ella le diera un masaje, pero comenzó a actuar como mi perrito cuando se hace el molesto pero quiere caricias. Por supuesto, no podía rechazar la solicitud de su amo, así que comenzó a darle un masaje que más parecía pellizcos y por supuesto, al príncipe no le gustó, así que comenzó a fastidiarla y Julieta corrigió sus errores cada vez más. Kilian había notado desde hacía tiempo que la actitud de su criada carecía de respeto por su amo, y a ella no le importaba en absoluto su apariencia ni el hecho de que fuera de la familia imperial. Algunos dirían que es un rasgo negativo, pero Kilian siente que es una ventaja bastante divertida, y claramente ella es mucho mejor que aquellas que han venido antes. Mientras viajaban, el príncipe cerró los ojos, así que Julieta detuvo el masaje pensando que estaba dormido, pero él la hizo seguir haciéndolo de todos modos porque no estaba realmente dormido. Más tarde, llegaron a una posada donde decidieron pasar la noche, y Kilian también le dijo a su mayordomo Albert que impidiera que el conde de Baden entrara al territorio al menos esta vez, o de lo contrario, él lo mandaría a la jubilación. Parece que esto no era algo que el mayordomo pudiera hacer en absoluto porque el conde no podría entenderlo. Después de todo, no podía evitar venir a saludar a un miembro de la familia imperial. Pero en realidad, ese no era el único problema, ya que este conde estaba tratando de casar a sus hijas con el príncipe. Desde la mayor hasta la menor, todas sus hijas eran ofrecidas desesperadamente al príncipe. Así que, Kilian no se podía llamar a eso un saludo y ciertamente no quería verlo de nuevo. Luego, Kilian quería saber qué le había pasado a Jaff y resulta que, debido a la severa quemadura en su mentón y cuello, temporalmente no podría trabajar. Así que Albert iba a trabajar en su lugar, pero el príncipe dijo que ya tenía una criada, por lo que Albert no necesitaba hacerlo. Julie se sorprendió porque definitivamente no era su trabajo, y Albert también se sorprendió porque sabía que al príncipe nunca le gustaba que otra criada lo tocara, y ahora incluso había pedido que le prepararan un baño para que ella lo ayudara a lavarse. Julieta decidió averiguar si realmente estaban hablando de ella y resultó que era cierto. Ahora tenía que ir y preparar un baño para el príncipe. La única ventaja de todo esto era que le pagarían más dinero. Se resignó a su tarea. Después de todo, ya había visto el cuerpo desnudo del príncipe muchas veces, así que no tenía por qué avergonzarse. Podía ayudarlo a lavarse como debía, ya que, como ya era la sirvienta persona del príncipe de Bertino, ella debía trabajar como una verdadera profesional en su trabajo. Así que vertió una gran cantidad de agua y jabón por toda la bañera, pero eso no ayudó en absoluto, ya que el jabón simplemente se disolvía sin formar espuma que pudiera cubrir el cuerpo del duque.
Cuando Killian entró en el baño para ver por qué Julieta tardaba tanto en preparar el agua, se sorprendió al percibir un olor tan penetrante. Lo único que Julieta pudo decir fue que el polvo de baño se le había resbalado de las manos y había caído al agua. Así que sugirió que el príncipe solo se lavara las manos y los pies, y que al día siguiente se lavaría completamente. Eso parecía ser el plan perfecto, pero el príncipe decidió sacar la bañera afuera para evitar el olor desagradable. Julieta le pidió a Albert que llevara la bañera al salón. Por supuesto, él no estaba contento con esa orden, pero la obedeció. Luego, el príncipe se metió en la bañera, ya que el olor no era tan fuerte en la sala de estar, y Julieta tuvo que lavarlo después de todo. Sin embargo, él no entendía por qué ella se lo tomaba tan en serio, y ella tuvo que ayudarlo a lavarse con tanto esmero que parecía que estaba fregando un paño de cocina. Fue embarazoso para Julieta verlo, por lo que solo cerró los ojos y decidió no mirar. Ni siquiera miraría si a sus mangas le salpicaba agua o no. Killian recordó lo que Albert le había dicho, que Julieta era atenta y responsable, pero cuando no quería hacer algo, era evidente de inmediato. Era divertido ver su expresión, ya que no se parecía en nada a las otras criadas, lo que la hacía interesante para él. De repente, sucedió algo que lo sorprendió mucho, y al principio, Julieta no se dio cuenta de lo que había sucedido. Ella comenzó a disculparse de inmediato porque su mano había tocado accidentalmente algo que no debería haber tocado. Más bien, aplastó ese algo. Por eso estaba asustada y definitivamente no quería continuar. El príncipe dijo que ella simplemente es divertida y que realmente debería lavar todo allí también. Pero, si tuviera que esperar a que ella se decidiera, tendría que quedarse en ese baño hasta la mañana. Julieta no solo estaba confundida, estaba en completo shock, congelada en su lugar, tratando de comprender lo que acababa de decirle. Estaba claro que no quería lavar sus cerezas, y el príncipe se dio cuenta. Le dijo que le devolviera el trapo y que fuera a ocuparse de la cena. Él se encargaría de lavarse él mismo. Después de eso, Julieta estaba muy feliz y comenzó a agradecerle. Luego corrió rápidamente. Killian, de haber sabido de antemano que estaría tan emocionada, la habría retenido un poco más, pero ya se había ido. Después de un rato, entró Albert, muy estresado, diciéndole al príncipe que el conde le había dicho que él no se moverá hasta que haya saludado al príncipe. Killian ya se había vestido y le dijo a Albert que enviara al conde lejos porque comenzaría a hablar de sus hijas nuevamente, pero Albert no podía hacer eso, ya que ya lo había intentado, pero el conde seguía siendo terco y no se iba. Dado que Albert solo era un mayordomo, no podía evitar el comportamiento imprudente de los aristócratas, especialmente porque él, un pobre anciano, no tenía cómo defenderse de sus represalias luego de dar órdenes como esas. En ese momento, Julieta dijo en voz baja que la mejor defensa es el ataque, y en ese momento, la atención de todos se centró en ella. Explicó que si siempre te sientas a la defensiva, eventualmente serás destruido. Por lo tanto, lo que el conde está intentando lograr obstinadamente significa que no se rendirá hasta que consiga lo que quiere. Así que, antes de que las defensas del príncipe se desmoronen, necesitamos asegurarnos de que no llegue a eso. Albert quería reprender a Julieta por ser tan irrespetuosa con el príncipe en sus palabras, pero Killian lo interrumpió y dijo que en realidad Julieta había dicho algo acertado. Le pidió a Albert que saliera y dijera que el príncipe se había quedado dormido temprano por fatiga. Si el conde intentaba entrar a la habitación, debía ser retirado y acusado de desobedecer la orden del príncipe. Después de eso, Albert obedeció y fue a informar al conde. El príncipe se volvió hacia Julieta con una sonrisa irónica. Parecía estar tramando algo que incomodaba a la chica. Entonces le dijo que quería dormir juntos, refiriéndose a la misma habitación. Julieta durmió en el suelo y él en la cama, pero ella pensaba que no era la manera correcta de hacerlo. Le sugirió al príncipe que ella estaría más segura afuera. Sin embargo, el príncipe dijo que no era necesario, ya que él la protegerá si algo llega a pasar, así que no se preocupe. Luego le aconsejó que se quitara las gafas para evitar que se rompieran mientras dormía. Julieta estaba preocupada, pero decidió seguir su consejo y quitarse las gafas, aunque temía que él la reconociera desde el día en que se conocieron en el teatro. A pesar de todo, habían pasado meses desde aquel día, así que esperaba que él no la recordara, ya que sería problemático si se daba cuenta de que ella era la que le había tirado vino en ese momento. Aunque fue a la cama, se sentía muy incómoda debido al corsé de hierro que llevaba. No estaba contenta de tener que soportar tal sufrimiento por el príncipe. Él tampoco podía dormir debido a eso y le pidió que no se moviera y dejara de rezongar, ya que debía dormir. Él le preguntó que quizás ella no puede dormir porque esperaba algo más de esta noche, pero Julieta ya se había quedado totalmente dormida. Sí, de un segundo a otro. El príncipe se sintió totalmente ignorado, porque estaba empezando a coquetear con ella, pero bueno, de todas formas él pensó en que debía decirle a Albert que ya no buscara otra doncella, ya que en ningún otro lugar podría encontrar a una sirvienta tan divertida y que lo odie tanto como Julieta. Al rato,
una de las hijas del conde había venido a su habitación. Eso estaba claro por los sonidos fuera de la puerta. El príncipe intentó despertar a Julieta, pero ella acababa de quedarse dormida profundamente y no podía despertar solo con que la llamaran. Parecía estar soñando con que la cabeza del duque era calva. Un sueño bastante raro. El príncipe no entendía de qué hablaba en absoluto, y ella no respondió a su llamado. En ese momento, la puerta se abrió y entró una chica que se subió directamente a la cama del príncipe para seducirlo. Pero esto solo enfureció aún más al príncipe, sorprendiéndolo por tanta insolencia. Arrojó a la chica al suelo, provocando que gritara fuertemente. Julieta se despertó, sin entender lo que estaba sucediendo, así que tuvo que encender la luz. Al principio, pensó que él quería dormir con alguna chica justo cuando su criada estaba durmiendo, pero él le preguntó qué tipo de malentendido piensa apenas se despierta, y que mejor se levante y se deshaga de la chica. Entonces Julieta, al encender la luz, se acercó a la chica en el suelo y trató de hacerla reaccionar. Parecía inconsciente o dormida, pero de cualquier manera, era necesario sacarla de la habitación por lástima. Intentó despertar a la chica, sintiendo la mirada malévola detrás de ella. El príncipe era como una bomba de tiempo a punto de explotar si esa chica no era sacada de la habitación. Entonces, Julieta le dijo a la chica que se despertara rápidamente, porque si no lo hacía, ambas morirían. Parecía que estaba fingiendo, porque después de estas palabras se levantó de inmediato y se dirigió hacia el príncipe. Él le dijo que no quería verlo en absoluto, pero aún así se acercó y le pidió un abrazo, agarrando la mano del príncipe. Julieta se quedó atrás y observó la escena en estado de shock. Le sorprendió la forma en que la chica se comportaba, como si no tuviera miedo del príncipe en absoluto y no hubiera visto su expresión enojada. Kilian le dijo a Julieta que deje de pensar y saque inmediatamente a esta chica de aquí y que luego llame a Albert. Así que Julieta tomó la mano de la chica y trató de guiarla educadamente fuera de la habitación. Sin embargo, la chica se enojó al recibir esas palabras y dijo que estaba hablando con el príncipe ahora, preguntándole a Julieta cómo una criada se atreve a interferir en su conversación. Y luego la chica intentó golpear a Julieta. Dado que Julieta ya tenía experiencia por haber sido golpeada muchas veces, esquivó instintivamente el golpe de la chica. Debido a eso, la chica comenzó a resentir a la criada por esquivar su mano. La situación empeoró y Julieta incluso comenzó a tener un poco de miedo. La pobrecita de Julieta se convenció a sí misma de que no había nada de malo en ser golpeada por otra mujer noble, así que la segunda vez no esquivó el golpe, simplemente cerró los ojos para recibir el golpe. Pero extrañamente no sucedió nada, solo hubo silencio. Cuando abrió los ojos, vio que el príncipe había agarrado el brazo de la chica para evitar que la golpeara. Luego, el príncipe le dijo a Julieta que no tenía que actuar como una tonta y dejar que la golpearan, preguntándole quién es, a lo cual Julieta dijo que era la criada personal del príncipe Kilian. El príncipe dijo que así es. Es por eso que si entra una chica en la habitación del príncipe sin permiso e intentaba golpear a su criada personal, no debería esperar menos que la muerte. La chica se dio cuenta de su error y trató de justificarse, pero parecía bastante poco convincente. El príncipe llamó a Albert y el mayordomo llegó corriendo antes de vestirse, ya que estaba dormido. Comenzó a preguntar cuál era el problema y luego vio la cara enojada del príncipe. Kilian dijo que le había dicho que se asegurara de que no hubiera invitados durante su estancia allí, y le había advertido a Albert al respecto. Sin embargo, de alguna manera, esta chica había terminado en su habitación con este atuendo, irrumpiendo a través de los guardias. Albert señaló lo inusual que era para una mercenaria disfrazarse de esa manera. Albert estaba un poco confundido. Comenzó a disculparse porque el conde quería ver al príncipe por la mañana, pero el príncipe interrumpió a Albert y esperaba que al menos le transmitiera al conde las palabras de que desobedecer sus órdenes sería traición. En medio de la noche, la habitación del príncipe, que era un candidato para el puesto de heredero al trono, fue invadida por un hombre que obedeció sus órdenes y cometió intento de asesinato, es decir, traición. Así que ordenó que trajeran a todas las personas que hospedan en la posada. Entonces al rato, el conde se arrodilló frente a él junto con sus dos hijas y comenzó a decir que todo era un malentendido y que su hija tonta había cometido un error debido a su amor por el príncipe. Kilian le menciona que no lo había visto en mucho tiempo porque pensaba en dejarlo tranquilo, pero como él insiste en verlo, supone que no conoce bien la relación entre él y su hermano Francis. Si él aceptaba a su hija hoy, el pobre pero astuto conde, estaría traicionando al príncipe Francis. Y esto porque sabe que él, el generoso Kilian, está siendo apoyado por el emperador. Pero para ser sincero, él no tiene interés en ser el príncipe heredero,
Sin embargo, Francis aún así está expandiendo activamente su poder, por lo que el conde debería estar preocupado si Francis se entera de que el conde pretende traicionarlo. El conde intentó justificarse nuevamente, pero estaba muy asustado después de que el príncipe clavara la mesa con gran fuerza. Parecía que el conde no sabía mucho sobre el príncipe hasta ahora. Killian le dice al conde que le había advertido antes, pero esta vez no solo se atrevió a entrar en su habitación, sino que también se atrevió a levantar la mano contra su criada personal. En ese momento, Julieta se sorprendió de que la mencionaran en esa conversación en absoluto. Entonces, todos la miraron con atención y se dieron cuenta de que el príncipe, a juzgar por su apariencia, simplemente estaba protegiendo a esta criada porque era buena en su trabajo. El conde comenzó a gritar que el príncipe no debería enojarse tanto solo por una sirvienta. Después de todo, si su hija quería golpear a alguien, había una buena razón para hacerlo. Pero incluso si no hubiera razón, la hija del conde tenía el derecho de poner en su lugar a algún plebeyo. Entonces, el príncipe comenzó a gritar que ella no era simplemente una plebeya y que no deberían ser groseros con las sirvientas que atienden a un miembro de la familia imperial. Fue entonces cuando incluso Albert se sorprendió preguntándose qué clase de trucos utilizó Julieta para que el príncipe le tomara afecto. Albert decidió intervenir en su conversación y sugirió que el problema se resuelva al día siguiente, ya que era muy tarde y saldrían temprano por la mañana. Todos deberían descansar bien. Killian estuvo de acuerdo con la idea de Albert de resolver las cosas al día siguiente y dijo que antes de emitir un juicio, el conde y su hija deberían disculparse personalmente con su criada. Así que no solo Julieta, sino todos los demás comenzaron a resentirlo por no querer disculparse con una criada común. Pero el príncipe dijo a Julieta que la chica la despreció por ser una persona inferior y trató de golpearla. Al parecer la hija del conde es más arrogante que el mismo príncipe. Killian se detiene por un momento, preguntándole a Albert acaso que esto de no querer disculparse también es una traición, a lo cual Albert le dice que así es. A pesar de que él fue generoso con el conde, es una lástima que no sepan apreciar la gratitud. Eventualmente, aunque por la fuerza, la chica y el conde se disculparon con Julieta y ella los perdonó. Luego se dio cuenta de que, gracias al testarudo príncipe, la estaban tratando como a un ser humano. Y después de todo, ni siquiera dejó que esa chica la golpeara, así que estaba un poco agradecida con él. Cuando llegó la mañana, partieron de inmediato, pero cuando Julieta iba en el carruaje con el príncipe, se quedó dormida. Cuando el príncipe le dijo que hiciera té, ni siquiera se despertó. Killian se maravilló nuevamente de su insolencia. Su amo estaba despierto a su lado, ella se había quedado dormida y nunca se despertó. Sin embargo, la perdonó por eso. Después de todo, se habían acostado muy tarde anoche y se dio cuenta de que era incómodo para ella dormir en el suelo. Así que decidió dejarla dormir y descansar un rato porque le daba pena despertarla. De todos modos, podría preparar su propio té, pero primero debería sacar la botella de aquel extraño bolsillo de Julieta. Entonces cuando metió la mano cuidadosamente para desatarle el cuello y sacar el artefacto, Julieta se despertó repentinamente. Por supuesto, no entendió la situación de inmediato y se apartó de él. Pensó que él estaba tratando de acosarla, pero el príncipe solo se enojó después de eso mencionando que realmente solo quería agarrar la botella y servirse algo de té. Él la había llamado tantas veces y ella no despertaba. Es por eso que él le pregunta cómo se atreve a gritarle, ¿acaso quiere morir? Julie le pide perdón pidiéndole que por favor entienda, porque tan pronto como se despertó, lo vio quitándole la ropa, así que no pudo evitar sorprenderse y le pidió que simplemente la sacudiera la próxima vez para despertarla. Luego bajó la cabeza para hacerle ese té, y él vio que sus ojos también eran bastante hermosos. Pero en cuanto Julieta dijo que él estaba obsesionado con el té, esas palabras captaron su atención. Después de llegar, Julieta suspiró aliviada. Había llegado a odiar estos largos viajes. Julie llevaba 2 maletas, es por eso que alguien se acercó por detrás y tomó una de ellas. Era un caballero que quería ayudarla. Se presentó con el nombre de Gans y también preguntó cuál era su nombre. Julieta no necesitaba su ayuda, ya que las maletas no eran pesadas en absoluto, pero él fue muy amable cuando le dijo que realmente quería ayudarle. Ella se presentó diciendo que su nombre era Julieta Salmond, y luego el caballero se dio cuenta de que esta era la doncella a la que el príncipe valoraba tanto. Entonces pensó que como ella era tan fea, sería fácil seducirla y podría tener una relación beneficiosa con ella. Entonces, Gans dijo que estaba muy contento de conocer a Julie y dijo que tenía unos ojos muy bonitos, aunque estaban ocultos por gafas gruesas que no mostraban sus ojos y ni siquiera podía ver de qué color eran, pero sí le venía bien. Dijo que eran realmente lindos y era la primera vez que veía ojos tan pequeños y aterradores, pero por otro lado, tenían mucho encanto. Julieta se dio cuenta de inmediato de que era un cumplido insincero, pero no entendía por qué lo decía. Mientras tanto,
Albert le había traído unos pijamas de mujer que deberían quedarle a Julieta, pero no entendía por qué el príncipe le había pedido al mayordomo que lo hiciera. Killian dijo que la noche anterior se dio cuenta de que Julieta dormía con su ropa que llevaba para trabajar, por lo que la pobrecita Julie nunca ha tenido pijamas. Es por eso que llorará de gratitud hacia su amable y generoso amo cuando le dé los pijamas. Albert había notado varias veces que el príncipe no prestaba tanta atención a sus sirvientes, pero por alguna razón trató a Julieta de manera diferente e incluso la esperó durante mucho tiempo mientras ordenaba una gran cantidad de cosas. En ese momento Killian se molesta preguntando cuánto tiempo se demorará Julieta para que le sirva. Albert se ofreció a ir a buscar a la doncella, pero Killian decidió ir tras Julieta personalmente. Bajando las escaleras, vio a Julieta charlando con un caballero, y en el acto le preguntó qué estaba haciendo allí y por qué lo estaba haciendo esperar y tuvo que venir personalmente a buscarla. Julie se disculpó y dijo que subiría enseguida para prepararle un baño. Entonces, Killian se dirigió a ese caballero y le dijo que si alguien se atrevía a invadir su habitación esta noche, como la noche anterior, dispararía primero a ese caballero y lo enviaría al exilio. Gans no sabía qué hacer. Después de todo, el príncipe mismo había ordenado anoche que los caballeros no debían estar en la puerta de su habitación, pero al final obedeció la orden. Mientras tanto, de vuelta en la habitación, a Julieta le dieron los pijamas rosados con encaje, pero no entendía por qué se los habían traído. El príncipe dijo que serían los pijamas de ella para esta noche, así que debía seguir siendo devota hacia él, ya que no es común encontrar a un amo tan generoso como él. Así que si está tan conmovida, puede cambiarse de ropa ahora, aunque todavía es demasiado temprano para dormir. Julieta le agradeció, pero en realidad no había sido conmovida en absoluto y no entendía por qué el príncipe decía eso. Después de todo, ciertamente no necesitaba ese tipo de cosas. Ella entendió que el príncipe se estaba divirtiendo burlándose de ella. Julieta fue a cambiarse, pero hubo un gran problema. No podía ponerse esos pijamas con ese corsé de hierro, pero ya estaba lo suficientemente sofocada como para querer ponerse ese horrible vestido lleno de algodón. Aún así, se cambió de ropa y salió hacia el príncipe, quien pensó que eso la haría sentirse mucho mejor. Pero cuando la vio con su pijama, Killian notó que de pronto el estómago de Julieta era más pronunciado. Julie se excusó mencionando que era que la forma del corsé de hierro que llevaba en el día el cual hacía verse un tantito más delgada, pero el príncipe aún no entendía por qué ella usaría algo así, ya que el corsé debe ser muy incómodo. Y cuando miró su rostro, ni siquiera podía ver sus ojos o su expresión completa debido a las gruesas gafas. Así que decidió que una vez que llegaran a Ricallen, ordenaría gafas más delgadas a un artesano, y así al menos podría verle los ojos. Pero luego pensó mejor las cosas, y recordó que afuera hay un montón de tipos pegajosos que se fijarían en ella. Es por eso que no la quiere poner en peligro y protegerá a su inocente sirvienta de esos parásitos. La noche pasó y al día siguiente continuaron su camino. Julieta le explicó que la joyería en Austeren estaba desbordada de gemas en ese momento, así que la idea de abrir otra definitivamente no tendría éxito. Si el príncipe insistía tanto en comenzar un negocio de joyería, entonces necesitaba encontrar joyas únicas para atraer la atención del público. Algo pareció ocurrírsele a Killian, así que le pidió que detuviera el carruaje y llamara a Albert. Luego él mencionó que antes de llegar a Ricallen, deberían detenerse en un pueblo donde hubiera una gran tienda de joyas. Aunque Aram dudaba sobre el negocio de joyería, la intuición de Killian le decía que no debía rendirse. Julie observaba la conversación, sintiendo compasión por el príncipe. Entendía que trabajar de esta manera le causaba mucho estrés, y ahora comprendía por qué tenía un temperamento desagradable. Había crecido en el lujo, el amor y el cuidado, y ahora estaba buscando su propio dolor de cabeza. Julieta decidió ser paciente con él y le ofreció té, pero esto solo despertó sospechas en el príncipe. Pensó que ella tramaba algo, pero ella dijo que solo ofrecía porque siempre pedía té. A regañadientes, aceptó tomar una taza de té y le pidió a Julieta que le masajeara los pies al mismo tiempo. Ella hizo una mueca disgustada, pero accedió. En ese momento, el carruaje golpeó un bache, causando un violento sacudón. Julie empezó a caer hacia adelante y la botella se le escapó de la mano. Preocupada por la cara botella de vidrio, más valiosa que la deuda que debe, y el carruaje inclinándose peligrosamente, casi volcándose, el príncipe se preocupó por Julieta y trató de sujetarla para que no se lastimara. Como resultado, ella cayó justo encima de él. Aunque no entendía cómo sucedió, el príncipe estaba aliviado de que ella no resultara herida. Julieta le pidió que la soltara, pero él puso su mano en el corsé de Julieta, causándole gran temor. Resultó que Killian se percató que ella llevaba un corsé de hierro y en ese momento, él comentó que no había contratado a una criada, sino a una impostora. Le preguntó quién era realmente, sembrando gran miedo en ella. No sabía qué decir. Killian, furioso,
Se dio cuenta de que Julieta lo había estado engañando todo el tiempo. También notó que sus anteojos eran falsos y quiso quitárselos, pero no tuvo tiempo. La gente afuera comenzó a enderezar el carruaje y querían entrar para ayudar al príncipe. Killian mantuvo a Julie contra la puerta y le ordenó a Albert que no la abriera desde afuera y solo se preocupara de poner en orden el carruaje para continuar con su camino. Luego, el príncipe comenzó a tocar las manos de Julieta y se dio cuenta de que algo no estaba bien. En ese momento, ella lo apartó, pero ya se había dado cuenta de que llevaba un corsé de hierro y algún relleno en los brazos y hombros. Se sorprendió por lo preparada que estaba y Julieta no sabía qué hacer ahora, pero pensó que definitivamente moriría, así que ya no importaba y no quería humillarse más frente al príncipe. Después de todo, no había hecho nada tan terrible, así que no debería temer. El príncipe se sentó frente a ella y comenzó su interrogatorio tratando de averiguar quién la había enviado, pensando que era algún tipo de espía. Julie estaba un poco nerviosa, pero logró decir con confianza que nadie la había enviado y que no era un espía. En realidad, necesitaba un trabajo, así que le pidió a un conocido que le consiguió un trabajo aquí y fue recomendada por el marqués Rodios. Así que, si el príncipe tiene alguna duda sobre ella, puede preguntarle. Mientras tanto, Killian observaba a Julieta atentamente y notó que sus manos temblaban de miedo. Se dio cuenta de que era demasiado torpe para ser un espía, pero aún así tenía sus sospechas. Luego le dijo que contara y explicara por qué haría toda esa farsa que había hecho, ya que realmente no entendía la razón. Así que ella tuvo que decir la verdad, que quedó huérfana a la edad de 5 años y había pasado toda su vida en el teatro. Para una chica sin tutor, el teatro era un lugar muy peligroso, así que, por su propia seguridad, cambiaba su apariencia disfrazándose. No sabía qué tipo de trabajo le esperaba en el nuevo lugar, así que, emocionada, decidió seguir con su disfraz para así conseguir un trabajo aquí. Julie estaba preocupada de nuevo y esperaba que el príncipe no recordara el incidente en el teatro cuando accidentalmente le había derramado vino. Entonces el príncipe pensó que, incluso para un conocedor de la belleza como él, esta chica era bastante tierna. Por lo tanto, a los ojos de la gente común, probablemente destacaba aún más. Incluso, ya hay un tipo rondando alrededor de su criada, por lo que Killian decidió evitar que las cosas se salieran de control y le permitió a Julieta seguir usando el disfraz. Julieta se sorprendió, y le dijo que ahora que él ya sabe todo, no es necesario que ella siga usando el disfraz. De hecho, Julie había soñado con el día en que por fin dejara de usar esta incómoda ropa, pero lamentablemente para ella, el príncipe dijo que no era necesario, ya que debería haberse acostumbrado y haberse encariñado con su imagen a estas alturas, por lo que solo se quitará su disfraz al acostarse para poder dormir adecuadamente. Julieta se sorprendió y decepcionó, sumergiéndose en sus pensamientos, mientras que Killian le preguntó acaso ya notó que definitivamente él es un amo muy considerado y generoso. Ya al anochecer, podemos ver a Albert pensando que han llegado demasiado tarde al alojamiento debido al accidente del carruaje. Esto lo preocupaba, ya que suponía que el príncipe estaría muy enojado. Además, aún no había encontrado su nueva habitación, así que Albert corrió inmediatamente pensando que el príncipe lo estaba llamando, pero en realidad no lo estaba llamando, simplemente se quedó parado, lo que hizo que Albert quedara totalmente confundido. Pero resultó que todo ese tiempo estaba esperando a Julieta, que arrastraba una enorme maleta, pero lo hacía lentamente porque estaba muy cansada. Killian incluso disfrutó viéndolo y decidió asegurarse de que ningún villano la molestara, ya que no quería que su criada trabajadora fuera llevada por algún parásito. Albert, que estaba de pie y observando todo esto, se sorprendió al ver la cara del príncipe. Después de todo, él definitivamente nunca habría estado de buen humor en tal situación antes, así que era más como un sueño. Luego, el príncipe fue a su dormitorio a descansar y ya se había cambiado de ropa cuando de repente vio a Julieta frente a él. Ella no se quitó toda la farsa, como la peluca y las gafas, pero, por supuesto, no lo admitiría. Al menos se quitó el corsé y todo el disfraz para poder dormir cómodamente con su pijama. Luego decidió disculparse porque el príncipe le había preparado el pijama específicamente para su tamaño, pero resultó que sin el armado le quedaba un poco grande. El príncipe estuvo todo ese tiempo sin apartar la mirada de Julieta, y todo lo que hizo fue ver su verdadera figura. Es difícil imaginar qué habría pasado si la hubiera visto sin maquillaje, gafas y peluca. Quizás se hubiera vuelto re loquito por nuestra muchacha. De repente, Albert golpeó la puerta del príncipe para informarle que el conde Adam había llegado a visitarlo, y entonces Julieta fue a abrir la puerta como de costumbre, pero Killian la apartó rápidamente antes de que tocara la perilla, y ella terminó cayendo al suelo. Julieta no entendía lo que estaba sucediendo, pero el príncipe afirmó con confianza que solo se le permitirá caminar así en su habitación, por lo que él saldría él mismo a encontrarse con el conde, y tendrá que volver a ponerse el armado antes de salir. Y por último, antes de irse, él dijo que si ella se presentaba así frente a los demás,
la castigaría. Entonces ella se sorprendió un poco e incluso pensó que era tan poco atractiva que tendría que seguir usando el armado. Al mismo tiempo, Albert ya quería abrir la puerta, pero el príncipe la abrió solo un poquito para decirle que saldría pronto, así que el mayordomo debía esperar afuera. Luego, cuando el príncipe salió de la habitación, fue inmediatamente recibido por el conde Adam, que había llegado apresuradamente durante la noche para la reunión. El conde Aram era el asistente y amigo de la infancia de Killian, así que llegó rápidamente después de todo. El príncipe quería visitar la mina y conocer al joyero, así que es por eso que Aram decidió ofrecerle su compañía. Pero de repente, el príncipe sintió algo mal y al volverse, vio que Albert quería abrir la puerta de su habitación. Corrió rápidamente hacia ella y la cerró para que Albert no entrara, lo que sorprendió mucho al mayordomo, quien preguntó qué estaba haciendo el príncipe. Después de todo, Albert solo quería entrar para decirle a Julieta que sirviera té al príncipe. Pensó que Julieta ya se había acostado mientras su amo aún recibía a los invitados, pero el príncipe solo parecía responder que Julieta no estaba durmiendo, sino cambiándose de ropa, por lo que dejará que los demás sirvan el té. Albert aún no entendía y le preguntó al príncipe por qué no lo dejó entrar antes, a lo cual Killian le dijo que solo estaba desnudo, preguntándole a Albert cómo se sentiría él si entrara alguien. Albert le dijo a su Alteza que ha estado con él desde que llevaba pañales, preguntándole desde cuándo le importa su apariencia con él cuando entra a su habitación. La única vez que él no entra en su habitación es cuando hay una dama. Pero al decir esto, a Albert le cayó la ficha y piensa que su Alteza está teniendo una relación íntima con su criada. Esto fue desmentido en su totalidad por Killian, el cual le preguntó cuándo lo ha visto involucrarse con una sirvienta. Por el contrario, eran las criadas las que siempre querían seducirlo. Albert entendió todo esto, pero aún se comporta de manera muy extraña últimamente y eso molesta mucho a Albert. Después de todo, Killian es un príncipe, pero se preocupa constantemente por su criada, lo cual es muy sospechoso. Por eso está dispuesto a sacrificar su vida para proteger a su amo, así que todavía quiere entrar en esa habitación. Es por eso que empujó al príncipe y corrió hacia la puerta a pesar de los gritos de Killian de que no entrara. Pero de repente la puerta se abrió y Julieta salió luciendo muy desarreglada y descuidada. Ella no entendía por qué Albert y el príncipe estaban parados frente a la puerta y la miraban, mientras ella estaba con el cabello alborotado, la ropa desaliñada y el brillo grasiento en la cara. Albert se disculpó inmediatamente con el príncipe mencionando que debido a la vejez empezó a tener pensamientos extraños. Albert tan pronto como miró a Julieta, se dio cuenta de que no podía atraer al príncipe con su apariencia. El príncipe, por supuesto, estaba un poco molesto, pero luego, cuando miró a Julieta, vio que su camisa no estaba completamente abotonada y su armado se asomaba un poco. Así que actuó fingiendo estar enojado y diciéndole que no saliera a ningún lado con ese aspecto y que se volviera a cambiar, encerrándola en su habitación. Luego, Albert pensó que el príncipe estaba tan disgustado con su apariencia que la envió de vuelta a su habitación y se dio cuenta de que se había preocupado por la situación sin motivo. Pero luego, el conde, que había estado observando todo el tiempo, notó que era algo sospechoso que el príncipe se preocupara tanto por la apariencia de sus sirvientes, lo cual nunca había sucedido antes. Luego, el príncipe le dijo al conde que ya era muy tarde, así que sería mejor que volviera a su casa y podrían hablar el resto mañana. De hecho, aún parecía un poco preocupado. Incluso el conde notó que Killian ya estaba ansioso por deshacerse de él, pero aún preguntó si no tenía curiosidad por saber la razón por la cual él había venido aquí tan pronto como había oído del príncipe. Adam le dijo que el marqués de Anaís y su hija habían llegado recientemente a Rikayen ayer. Debe recordar que fue él mismo quien en el banquete de invierno del año pasado los había invitado personalmente al ducado de Bertino. En ese momento, el príncipe no creyó esas palabras, ya que no lo recordaba, pero Aram le dijo que el príncipe los había invitado en abril, diciendo que él mismo regresaría al ducado por negocios y los invitó también. Parecía darse cuenta de que la señorita Anaís era la única nieta del duque de Dudley, pero no recordaba nada acerca de tal chica, por lo que la situación no estaba clara para él. Sin embargo, el conde afirmó que esas personas realmente vinieron al ducado por invitación del príncipe, por lo que no podía decir nada al respecto. Todavía sería comprensible si solo la hija hubiera venido bajo el pretexto de que se había enamorado del príncipe, pero incluso Adam no pudo encontrar una explicación adecuada para el hecho de que su padre también había llegado. Así que el príncipe le dijo a Adam que averiguara sobre si la relación entre el marqués de Anaís y el duque, quien aún estaba en malos términos, porque para participar en la casa de este verano, los duques Martini quien vendrían al Palacio Callen.
El príncipe no sabe que está tramando el marqués Anaís, pero definitivamente no es el tipo de hombre que se deje llevar por su hija. Adam pensó que finalmente el duque Martín se había librado de los regaños de su padre, pero las cosas se estaban poniendo mal de nuevo, ya que el duque Martín estaba en camino. El príncipe ni siquiera se molestó en escuchar lo que su amigo le había dicho y le dijo que podía irse. Luego se volvió él mismo para regresar a su habitación y descansar. Adam notó de nuevo que Kilian se veía desesperado por volver a su habitación, pero no lo detuvo porque él también estaba cansado de montar todo el camino hasta aquí, así que ambos fueron a dormir. A la mañana siguiente, Julieta y el príncipe estaban nuevamente en camino en un carruaje, pero con ellos iba el conde Adam. Comenzó a gritarle a Julieta por sentarse junto al príncipe. En su opinión, no estaba permitido y debería haber ido a sentarse junto al cochero. Ella se disculpó y quería salir realmente del carruaje, pero Kilian tomó su mano y dijo que de esta manera no podía servirle afuera, así que debería quedarse a su lado. Adam observó todo esto y no entendía cómo una criada común podía sentarse junto al príncipe, así que dijo que Julieta debería sentarse junto a él para no molestar al príncipe y le tomó la mano. Pero al príncipe no le gustó que su amigo estuviera tan preocupado por Julieta, así que le recomendó al conde adquirir su propia criada. Adam le mencionó que de hecho, él ya tiene una criada personal, pero resultó que se había ido temprano en la mañana para cumplir algunos recados y se reunirá con él en la noche. Julieta se quedó quieta todo el tiempo, sin saber qué hacer. Después de todo, ambos chicos le estaban tomando la mano mientras hablaban tonterías, y ella no entendía de qué trataba la conversación, así que simplemente quería salir. Pero eventualmente se sentó junto a Aram y después de un rato de viaje, él dijo que tenía la garganta seca, así que le pidió a Julieta que le diera un poco de agua, y ella le entregó una botella de agua, sorprendiéndolo mucho. Después de todo, le había ofrecido beber directamente de la botella ahora, así que empezó a gritarle. El príncipe observaba tratando de no reírse. No estaba acostumbrado a este tipo de cosas, así que le divertía la reacción de Aram hacia Julieta, mientras que el conde se resentía por el hecho de que el príncipe hubiera encontrado a una criada que no conocía la etiqueta. En ese momento, Julieta le pregunta acaso debería darle agua en una taza de té, pero Kilian se entrometió mencionándole al conde que cuando se viaja, hay situaciones que no se pueden evitar, así que no morirá por beber un poco de agua directamente de la botella una vez. Aram se quedó congelado en su lugar. No entendía cómo este arrogante príncipe se había vuelto tan noble y amable después de conocerlo desde que era un niño. Esta era la primera vez que veía tal comportamiento. Solía exigir el mejor servicio en cubiertos de plata incluso cuando viajaba, e incluso el agua se ordenaba especialmente para que la trajeran desde el palacio. Se aseguraba de llevar grandes barriles en diferentes carruajes debido a los caprichos de este príncipe, que siempre estaba acompañado por varios sirvientes. Ahora, simplemente decía que había circunstancias diferentes. Era extraño, de hecho, muy extraño. El conde se pregunta qué es lo que tiene de especial esta sirvienta fea para hacer que el príncipe esté tan interesado en ella, pero bueno, Aram dejó de darle vueltas al asunto y decidió continuar con su informe. Dijo que el príncipe Francis, quien era el heredero al trono, también participaría en la casa de verano esta vez. Incluso Kilian no creía que su hermano pudiera venir al ducado de Bertino para la casa, pero Aram había dicho que el primer príncipe estaría allí sin duda porque necesitaba asistir, es por eso que él, Kilian, debe asistir incluso si no quiere encontrarse con la señorita Anaís. Kilian menciona que parece que el objetivo de su hermano cambió de la señorita Aint por la señorita Anaís, ¿o acaso su asistencia es por otra razón? Aram le dice que así es. La segunda razón por la cual Aram había contactado al príncipe tan urgentemente ayer, era que el Marqués Bories había informado que la hija del duque Aint estaba embarazada y solo unas pocas personas estaban al tanto. Kilian se sorprendió por Adam, ya que supuso que eso debió ser muy difícil de averiguar, pero Aram le dijo que al contrario. Moira, con quien su alteza salía, es ahora la favorita del duque Aint. Kilian le preguntó de quién hablaba, a lo cual Aram le recomendó que al menos debiese recordar el nombre de las chicas con las que estuvo. No sabe cuándo, pero Moira fue su amante hasta hace poco. Julieta escribía en silencio en las líneas laterales y se sorprendió al escuchar todas estas historias. Solo había escuchado cosas así en doramas en su vida anterior. Kilian dice no recordar a aquella chica. En ese momento, Julie intervino y dijo que había sido exactamente hace 2 meses cuando había terminado con Moira. Los chicos notaron eso y no entendieron cómo lo sabía. Se sintió avergonzada, pero explicó que en ese momento estaba a cargo de cuidar a la señorita Moira en la mansión Bertino y le había servido. Adam menciona que ya entiende, Julieta era la sirvienta privada que servía en la habitación de su Alteza. Él le pregunta a Julieta acaso fue duro para ella, a lo cual Julie respondió que no fue difícil excepto sacar a las señoritas de la habitación de su Alteza. El príncipe se
apartó, aparentando no estar escuchando lo que Julieta estaba diciendo, pero ella continuó diciendo que le resultaba bastante difícil sacar a todas las chicas de su habitación por la noche, pero el resto del trabajo no era difícil en absoluto. El príncipe era inigualable. A veces tenía que esperar tanto tiempo que sus piernas se cansaban. Después de decir eso, Adam se rió y preguntó si el príncipe era realmente tan bueno. Julie dijo que realmente no había dudas al respecto y ella misma no se había dado cuenta antes de que era posible hacerlo durante tanto tiempo por la noche. Luego dijo que algunos días lo hacían 3 o 4 veces hasta el amanecer. En general, el proceso era muy diferente de lo que ella conocía antes. En ese momento, el príncipe ya estaba sorprendido por el conocimiento de Julie, así que le preguntó a qué se refiere con que era muy diferente de lo que ella conocía antes, como sabía sobre ese tema en particular. El conde le dijo al príncipe que no debería preguntar algo así. Julieta probablemente lo sabe porque tiene experiencia en eso. Desafortunadamente, Julieta no pudo decir que había visto un video así muchas veces en su vida anterior. Aunque ella no tenía experiencia propia, las observaciones también contaban. Realmente no podía decir eso, así que simplemente se sentó allí y sonrió. Después de eso, pareció que el corazón de Killian se había roto y incluso Adam, con quien habían sido amigos desde la infancia, vio esa mirada en su rostro por primera vez. Hasta donde sabía, el príncipe siempre había favorecido relaciones temporales con chicas y las terminaba rápidamente, pero ahora parecía preguntarse si el príncipe realmente era sincero con esta criada. Después de todo, reaccionaba tan fuertemente a cada palabra de Julieta y actuaba como un hombre enamorado. Por lo tanto, el conde incluso comenzó a preocuparse de que su sospecha al respecto pudiera ser cierta. Ojo, no pierdas la oportunidad de ver el nuevo estreno del canal. Haz clic aquí y sigamos disfrutando.